Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizamos el futuro del paro de profesores. Tras rechazarse por escaso margen la última oferta del gobierno, ¿podrá el gremio rearticularse? ¿Han perdido liderazgo los dirigentes? Responde aquí en Estado Nacional el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, quien se suma a nuestro panel. También vamos a analizar las dudas, los cuestionamientos, las respuestas en torno al decreto presidencial sobre el ingreso de las Fuerzas Armadas al combate contra el narcotráfico y también la polémica salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, golpe de timón del ministro Mañalich. Preguntas abiertas para conversar acá en nuestro Estado Nacional de este día domingo. Y en nuestra entrevista del día vamos a estar conversando con la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, quien va a abordar la crisis en el Instituto Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 14 de julio. Ha sido una semana intensa. Tenemos un menú informativo bastante amplio para conversar con nuestros panelistas. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Duna, también a quienes nos están viendo ahí a través de las pantallas, y les recordamos que nos pueden escribir, vamos a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas con el hashtag #eNacional ahí en Twitter. Vamos a saludar a quienes nos acompañan como panelistas este domingo por este sector. Está Mauricio Rojas. ¿Cómo estás, Mauricio? Gonzalo Miller también, gracias por acompañarnos este domingo en este otro sector del panel. Alberto Mayol, ¿cómo estás, Alberto? Francisco Vidal, también presente. Muy buenos días. Y ya lo vemos en las imágenes, uno de los personajes clave de esta semana, que fue la 6ª semana de paro consecutivo de los profesores, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar. Muchas gracias por estar aquí este domingo. Buenos días, Patricia, encantado de estar acá. Y preguntarle también, yo decía, es un personaje clave porque esta semana se habían vivido algunas situaciones, al principio bastante buenas para el Magisterio, porque habían logrado que el Ministerio se sentara nuevamente a conversar con ustedes, pese a que se había dicho que antes de reunirse había que deponer las movilizaciones. Pese a eso, hubo un encuentro y después se llamó a votación respecto a la última propuesta y usted se la había jugado por una opción, que era replegar las fuerzas, deponer el paro. Las bases opinaron lo contrario. ¿Cómo queda su liderazgo después de eso? Depende del tipo de liderazgo que se quiera construir. Yo quiero construir, la palabra liderazgo de hecho no me gusta mucho, lo aclaro como primera cosa, pero... ¿No le gusta por qué? ¿Prefiere ser como un porque da la idea de líder como algo unipersonal, líder como alguien que manda al resto, líder como alguien que concentra las decisiones. Está un poco asociado a eso, pero bueno, usemos la palabra liderazgo. Porque usted al final es el que se reúne con el Ministerio para las Sí, por supuesto. No, soy presidente del Colegio de Profesores y no rehuyo mi responsabilidad, por supuesto. Pero yo quiero construir, y es lo que hemos venido haciendo en el Colegio de Profesores, un tipo de democracia que no es la habitual. Hay un sistema, hay un tipo de democracia que a nuestro entender está en crisis, que es la democracia representativa, está cuestionada no solo en Chile, está cuestionada en el mundo entero. Esto de una cúpula que decide por el resto, que se le otorga un mandato y ese mandato es casi un cheque en blanco. Ese tipo de democracia nosotros creemos que está agotada. Y en nuestro gremio se agotó en periodos pasados donde la gente no se sintió representada por sus cúpulas, hubo rebelión de las bases en un momento, y nosotros encabezamos en ese tiempo la lucha porque se respetara las bases. La lucha porque el conjunto tenía que ser partícipe de la decisión. La lucha porque una democracia no podía consistir en dar un voto cada tantos años y luego eso era un cheque en blanco para los que estaban arriba. Y construimos este sistema donde se consulta las bases, donde le hemos llamado democracia participativa, democracia directa, democracia real, y nos ha funcionado bien. Yo defiendo ese sistema, yo promuevo ese sistema, y lo que yo hice fue dar mi opinión, que me parecía que lo conveniente frente al estado en que estábamos y al cuadro que teníamos era producir un repliegue, de ninguna manera renunciar a nuestras demandas, de ninguna manera dejar de luchar por ellas, replegar y reorganizar una táctica de trabajo por insistir por lo pendiente y hacer cumplir lo que se había ofrecido. Y di esa opinión y sigo pensando que eso era lo mejor. Pero junto con dar esa opinión y seguir pensando que eso era lo mejor, un absoluto y total respeto a nuestra democracia interna indica que aunque fuera por un voto, la opción que ganara era la que íbamos a asumir y al momento que dimos el escrutinio yo me puse al frente de la continuación del paro indefinido porque es lo que corresponde y es lo respetuoso con nuestros colegas. De hecho, la diferencia fue de apenas 255 votos, pero ampliemos la conversación también al resto del panel. ¿Cuál es el análisis de lo que ha ocurrido durante esta semana? A ver,
Mario, uno escucha y dice, claro, hay un nuevo estilo, un deseo de que haya una consulta mayor, pero si uno compara con paros anteriores, la mecánica es bastante parecida, ¿eh? O sea, se conversa con la autoridad y después hay votaciones. No es muy distinto. Ahí no se aprecia tanto la novedad, quizás el funcionamiento interno del colegio, me parece que hay... cuando uno escucha... Déjame aclarártelo. Sí es novedad. O sea, en este periodo nosotros establecimos, incluso ahora lo incorporamos en una reforma estatutaria, ahora incluso está en los estatutos, el que la consulta a nuestra gente es obligatoria para tomar decisiones importantes. No vamos a consultar qué marca de papel confort vamos a comprar en la sede, pero sí vamos a consultar las decisiones importantes y eso no se hacía antes. Pero para el ciudadano uno mira y la lógica es más o menos la misma. Pero es que le estoy aclarando al ciudadano porque lo que estás diciendo no es correcto. Pero en los paros anteriores sí ha habido consulta y se ha votado y uno mira la votación y sabe si el paro... En paros anteriores, te aclaro, Gonzalo, la decisión, y hay un histórico caso en nuestro gremio que se llamó el telefonazo, en donde había un paro ya normal, ya acordado, estaba todo listo para iniciar un paro indefinido y había un llamado telefónico del Ministerio de Educación en una asamblea reducida a 150 miembros, se bajó ese paro. Y a partir de ahí se generó todo un episodio que dio vuelta completamente la realidad del gremio. Entonces, bueno aclarar que no es como tú dices que es que quiero desconocer que aquí, y obviamente la alternativa que tú presentaste hace 2 años, me parece, que tenía que ver con el fin a este manejo férreo que tenía el Partido Comunista del Colegio de Profesores, que lo hacía dudar a uno si era más partidario, obedecía más a la lógica interna del partido o más al interés general de los profesores. Yo no estoy negando eso. Pero quizá la novedad está un poco en esto, porque tú tomaste una opción. O sea, tú cuando saliste, yo me imagino tú, Mario Aguilar, con la experiencia que tienes, viste la oferta y tomaste una opción. Dijiste, mira, lo que el Ministerio está ofreciendo amerita que repleguemos o que terminemos con el paro. Entonces dice, bueno, algo hay ahí en la transición entre lo que tú viste y lo que finalmente las bases vieron que hace que generen estas dudas. Decirle, bueno, ¿qué pasó ahí? Porque lo que tú viste en esa mesa después de semanas, ¿ah? Cuando uno dice 6 semanas para el mundo de los profesores es mucho tiempo de paro. Es prácticamente, hoy día, 6 semanas de paro, si no se recuperan bien esas clases, es prácticamente dar por perdido el primer semestre en la educación escolar. De los colegios que hicieron las 6 semanas, no todos han hecho las 6 semanas. De hecho, ya ahora me parece que el 95% de los colegios ya está de vuelta, están trabajando. Esa es la cifra que han dado del Ministerio de Educación. Sí, la podemos aclarar esa cifra. ¿Es correcta esa? Esa cifra no es correcta porque tiene un truco, digamos, que es que muchas regiones del país, casi la mitad están de vacaciones, entonces las cuentan como normal a las regiones que están de vacaciones. Así que, ¿cuál es la estimación del colegio? El paro todavía mantiene una fuerte presencia, no tengo el último dato, pero está sobre el 50% de todas maneras. Pero más allá de eso, es importante decir que las razones que yo tuve para dar la opinión que di, y fui muy explícito que era una opinión y que íbamos a respetar la decisión de nuestra gente, la decisión de las bases. Y fue una opinión tuya, porque no fue compartida ni siquiera por todo el directorio de... Sí, 8 de los 11 dirigentes. 8 de los 11 dirigentes. De hecho, la imagen es esa. Exactamente, el video lo hacemos con todos juntos. Pero había una multiplicidad de razones. No es solo la respuesta del Ministerio, porque la respuesta del Ministerio no era satisfactoria, porque efectivamente habían puntos importantísimos no respondidos, o respondidos en una forma que a la gente no la dejaba tranquila ni conforme. El tema de la mención a las colegas educadores diferenciales y de párvulos, no hay conformidad con esa respuesta. El tema de la reforma curricular, no hay conformidad con esa respuesta. Y otros temas que todavía siguen siendo ambiguos, aunque se responde, no nos dejan tranquilos, sobre todo porque hay mucha desconfianza hoy día con la autoridad, pues la gente tiene esa desconfianza. Y yo opiné por razones más bien vinculadas al tema del repliegue táctico, aunque hay algunos puntos que sí son interesantes, que están ahí planteados, el tema de las horas de extensión, el tema de incorporarnos a un consejo asesor de la educación pública que nos permite estar adentro. ¿Usted considera que hay avances? Ahí hay algunos puntos importantes, y así lo dije también, pero tengo claro que hay puntos muy relevantes, muy sentidos, que no están respondidos. Entonces fue una opinión y tiene la gente todo el derecho a tener una opinión distinta. Este tipo de liderazgo que usted me preguntaba, Patricia, al inicio, no se siente menoscabado. Yo no me siento menoscabado ni mucho menos porque la mitad de la gente haya pensado distinto. Me parece válido, me parece legítimo. Eso no atenta contra nuestro sistema de democracia interna. En ese tipo de democracia, yo creo, voy a defender ese tipo de democracia hasta el final. Escuchamos a Francisco de Vidal, que quería también intervenir. Solo recordar que lo que ha dicho la ministra de Educación después de esta votación, dice, hay que ser respetuoso del diálogo interno y el problema no está en la propuesta a raíz de los resultados. ¿Cómo ya, esa es la ministra de Educación, que sabemos lo que piensa. Yo, a ver, quiero irme al corazón del tema.
¿Cómo vamos a enfrentar? Yo creo que el paro es justo, uno, las demandas son justas, dos, y tienen Asamblea Nacional el miércoles. Así es. Y la correlación de fuerzas siempre hay que medirla. ¿Cuál es la energía? Estamos en vacaciones, la presión en la calle, el plan de acción. ¿Cómo tú ves, como presidente, la situación de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional está citada justamente para ese efecto, para que podamos reflexionar y analizar todos estos elementos. Cómo está la fuerza del paro en cada una de las regiones, cómo estaría la proyección para retomar, porque inevitablemente en vacaciones se produce un momento distinto, va a haber movilización en estos días de vacaciones, pero obviamente no es lo mismo que estando en clase, hay gente que viaja, etcétera. Su familia está en otros lados, en otras regiones, por distintas razones eso está ya programado, pero va a haber movilización en la semana. Yo los llamo o los invito a que miren en la semana y van a haber movilizaciones, van a haber expresiones del profesorado. Lo que sí es que tenemos que evaluar el conjunto de lo que está pasando en el país, ver los posibles cursos de acción. Una alternativa, por supuesto, es que volviendo de vacaciones el 28 o 29 de julio retome el paro con la misma fuerza que venía. Esa es una posibilidad que tenemos que analizar. Otra es que se vuelva a hacer una consulta. Otra es alguna mixtura de ambos. Para eso tenemos citada a la Asamblea Nacional. Estaremos todo el día trabajando y reflexionando sobre esos puntos y va a salir un plan de acción. No te quepa duda que va a salir un plan de acción. Si la ministra quiere quedarse tranquila con su supuesto 95% de normalidad en el sistema... Además está tirando la pelota para adentro. Sí, está bien. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Está diciendo que el problema no está en el planteamiento, en la plataforma, sino que está en la disputa Aguilar-Gajardo. Bueno, sí, finalmente tenía un colegio de profesores que enfrentó frente a esa pregunta y la propuesta del ministerio se divide 50-50, más o menos. Tú dices, bueno, obvio que hay un tema y estamos todos mirando qué pasa adentro. Pero es un tema sobre la plataforma de lucha, no es un tema de las listas que van a competir. Exactamente. Es que ¿sabes cuál es el truco, Gonzalo? El truco y la pillería comunicacional de la ministra es poner esto como que fue una disputa entre dos personajes, entre dos dirigentes. Y no es así. No es así. Yo no lo veo así. Pero yo no creo... ¿No se dividieron en las opciones? Sí, pero esas opciones son lo que pensaba la gente respecto de la pregunta específica. Sí, pero Mario... Porque yo te aseguro, público, Gonzalo, déjame terminar esta idea. Yo te aseguro, Gonzalo... En la misma opción, déjame terminar esta idea. Yo te aseguro, Gonzalo, que no es que Gajardo tiene el 50,3% del apoyo en la interna. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Y es cosa que pregunte a profesores... Lo está llevando a otro tema. No, es que así lo ha presentado el ministerio. Lo que sí aparece es que Gajardo estuvo en la posición de seguir y ganó. Su opción ganó, no estoy diciendo que ganó él. Su opción ganó. Y tú, que tomaste la opción de poner el paro, perdió esa opción. Eso, nada más que eso. Ahora, cuando uno mira, dice, bueno, te leo a ti y te leo muy gremial. En código lo que está diciendo, en poner por delante el interés de los profesores, pero resulta que uno mira y resulta que el Partido Comunista tiene definido recuperar el colegio de profesores como una prioridad. Y bueno, y tú tienes que ver cómo vincula esas dos cosas, porque el paro, la disputa, el pliego y finalmente la estrategia del Partido Comunista están todos operando bajo una misma realidad. ¿O no? Mauricio Rojas. Sí, pero después te voy a contestar ese tema para dejar a Mauricio. Yo creo que estamos llegando a un final de paro que es el peor de todos los posibles, donde probablemente el paro muera por desgaste, porque se descuelgan los colegios. Y yo creo que eso es muy malo, porque yo admiro mucho lo que hace el Colegio de Profesores y un sindicato debilitado, además dividido internamente, como evidentemente hay una división, no es buena en ningún sentido. Creo que tanto para los profesores como para el gobierno, que requiere un buen... interlocutor. Por supuesto. Así que yo espero que esto realmente no termine de esa manera, sino que prácticamente es cómo salir de esto. Lo que es importante ahora, yo creo que la ministra ha tomado una actitud bastante expectante ahora, ha dicho respeto a lo que los profesores hagan. Yo creo que hay un cambio de tono allí también que indica que hay un deseo de que esto termine bien. Ahora, yo creo que el punto que hace Gonzalo es muy importante, porque, o sea, para las personas que leen cualquier diario o se informa por la radio o la televisión, aparece como que hay una disputa muy importante entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, representado por Mario Aguilar, el Frente Amplio, el Partido Humanista, digamos, y por Gajardo, el Partido Comunista. Y de hecho Gajardo tomó públicamente una posición contraria a la que tú tomaste respecto de terminar el paro.
Eso es lo que los diarios han informado, por lo menos. Y, a mí me gusta, y hay elecciones en noviembre, como se sabe, por lo tanto, no es raro que un escenario de conflicto interno, además con el Partido Comunista priorizando retomar el poder con los profesores, que tenga mucha importancia. A mí me gustaría escuchar tu comentario, porque tú dices, no, esto no tiene nada que ver. Por lo menos eso es lo que entendí de lo que recién dijiste. Lo que decía Mario, que es una pillería comunicacional sí, del ministerio. Pero parece que aquí hay algo más, porque cuando los dos se enfrentan con dos posiciones antagónicas, esto no puede ser pillería comunicacional, puede utilizarse. No me cabe duda de eso. Pero me gustaría que tú comentaras a fondo la actitud del Partido Comunista en todo esto. Mira, insisto yo en que es una pillería comunicacional. Y además pillería comunicacional nos han hecho desde el primer día. Si nosotros, todas estas adversidades, todas estas dificultades, en un movimiento como este uno sabe que las tiene que enfrentar. Intentos divisionistas siempre van a haber. Y puede haber alguien que se preste incluso en la interna a esos intentos divisionistas. O sea, cualquier idea divisionista en medio de un paro, obviamente dificulta. Obviamente, yo no voy a negar eso. ¿Quién se presta, crees? Déjame terminarte la idea. Yo no voy a negar eso, que el gobierno le saca provecho y la contraparte le saca el mayor provecho posible a cualquier situación que pueda interpretarse de ese modo. Pero poner estas cosas como que fuera una disputa de dos coaliciones políticas es absolutamente excesivo, Mauricio, permíteme decírtelo. Absolutamente excesivo. Todos los profesores, los 80.000 profesores que se han movilizado por esta causa, te aseguro que militantes o adscritos a algún grupo político, alguna coalición, debe ser el 10% con suerte. El resto son profesores que genuinamente han creído que esta es una lucha justa. Y yo como presidente he encarnado aquello. Yo no represento una coalición dentro del gremio, yo no represento una militancia de un determinado partido, aunque la tenga. No es eso mi sentir, y por eso es que la decisión la estamos tomando de acuerdo a lo que dicen los profesores y no como ocurría antes, de acuerdo a lo que diga un partido político, de acuerdo a lo que digan en las oficinas ministeriales o de acuerdo a lo que se diga en otro lado. Pero Mario, en la opinión hemos pública, defendido y seguiremos defendiendo. Pero hay dos voces. Y seguiremos defendiendo. Tú has visto que Gajardo dice una cosa y tú has dicho otra cosa, Mauricio, por lo menos eso es lo que yo leí. La pregunta de la consulta no era ¿usted está de acuerdo con la coalición A o usted está de acuerdo con la coalición B? La pregunta de la consulta era, frente a la respuesta que ha dado el ministerio, ¿usted acepta eso y depone el paro o usted rechaza eso y continúa en paro? Y 50,3 dijo lo segundo y 49,7 dijo lo primero, y no tenía nada que ver ni con coaliciones, ni con liderazgo de determinado personaje, ni si usted en la elección va a votar por el candidato de este señor o el candidato de este otro señor. Porque además yo no puedo ser candidato. Pero hay liderazgos aquí, tú eres un líder, Gajardo es un líder, por lo tanto no podemos decir que no hay liderazgo. Y este liderazgo, si tú me atribuyes esa condición, este liderazgo, sí, lo que está propiciando en el gremio, lo que quiere instalar en el gremio, lo que quiere dejar como legado, si quiere, porque yo no voy a seguir siendo presidente nacional el próximo periodo, es la instalación de una democracia participativa. Para nosotros la gran ganancia de todo este proceso, de todo este procedimiento de voto, es dejar instalado, grabado en piedra, que las decisiones se tienen que tomar con el conjunto de la gente y no una cúpula. Y no por un telefonazo, no por un llamado del partido, no porque de la oficina ministerial ordenaron tal cosa, sino porque la gente lo decidió. Y eso yo lo voy a defender y lo voy a seguir defendiendo. Y es lo que queremos instalar en nuestro gremio. ¿Eso no lo representa Jaime Gajardo? Tendrían que invitarlo a él acá y preguntarle qué es lo que él piensa. Por lo que fueron situaciones en el pasado, por ejemplo, que usted menciona. Nosotros hemos instalado un modo de participación distinto al que había antes. Alberto Mayol, que quiere intervenir. Sí, la verdad es que aquí hay hechos que son bien claros y yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa. Si un ministro cualquiera, la ministra Cubillo en este caso, toma un personaje completamente del pasado, políticamente un hombre muerto caminando, que es Gajardo, y lo transforma en el gran personaje para poder ponerlo al frente de un líder como Mario Aguilar, que logró por primera vez en años que los movimientos de profesores tengan legitimidad social, cosa que Gajardo, o sea, ni en sus mejores sueños lograba. Entonces estamos hablando de que aquí hay un hecho extraño, que a la ministra le interese levantar a alguien que está fuera del juego, sin capacidad, que no puede ganar una elección interna, lo ha puesto aquí y ahora, bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Bueno, es extraño. Es extraño que la ministra, apenas sale la entrevista a Gajardo, diga que ella ya no sabe con quién hablar, hace 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, ya no sabe con quién hablar, cuando sabe con quién hablar. De hecho, siguió hablando con la misma persona con la que venía hablando. Entonces, y después de eso, establece una estrategia que a mi juicio es muy parecida a la que ha establecido desgraciadamente con el Instituto Nacional. Yo no quiero hablar con las personas moderadas, quiero jugar con los radicalizados. Quiero darle espacio a los radicalizados.
porque eso le permite ganar legitimidad a ella sin tener que discutir, sin que entrar en materia. Y resulta que entonces, cuando están los radicalizados levantados, ella va y ofrece un acuerdo que efectivamente se empieza a trabajar con el Colegio de Profesores, se llega a un principio de acuerdo que podría derivar entonces en la aprobación general. La verdad es que la situación empata, cuando hablamos de 50,3 contra 49,7, la situación queda efectivamente partida en dos, y luego se trata entonces de decir que entonces el colegio estaba partido en dos en términos de liderazgo, cosa que efectivamente sabemos es falso, ¿no? Cualquiera que conoce más o menos el ambiente entiende perfectamente aquello. Lo único que ha pasado es que hay gente que, por la rabia que tiene con el proceso histórico que tiene el tema de los profesores, entiende que los radicalizados tienen que tener, esa postura radicalizada tiene que tener un espacio. Y es un dolor, un malestar, una rabia con una serie de privaciones en la historia. No tiene que ver con el señor Gajardo. Entonces, tenemos aquí un liderazgo que a mi juicio ha sido súper responsable en la victoria, que ha sido mucha, y en la derrota, que ha sido poca, que ha sido la de Mario Aguilar. Y tenemos un liderazgo que ha sido muy irresponsable en esto y en lo del Instituto Nacional, que es el de la ministra Cubillo. Yo creo que la ministra hace 2 semanas instaló la bomba y hoy día se declara expectante porque la bomba ya está puesta. Entonces me parece muy, muy feo lo que se está haciendo, porque esta es una estrategia que en la política funciona muy poco y muy mal, que es quedarse sin interlocutor, destruir al interlocutor. Eso cuando se hace termina muy, muy mal, porque sencillamente produce más anomia, más desintegración, más problemas. ¿Pero quién está haciendo eso? La ministra Cubillos está fomentando la desintegración de las relaciones entre el profesorado. ¿Han dejado de conversar con el ministerio? ¿O hay una conversación paralela a la No tuya? estás entendiendo, parece. Hay un No, problema que eso es conceptual. una cosa más. Que no traduzca una pregunta Es que no, es que parece que hubiera aquí una estrategia de dejar fuera de la mesa a Mario Aguilar, por eso le estoy preguntando. Explícame los hechos. Pero por eso estoy diciendo si estás de abogado defensor. No estoy de abogado defensor, pero Explícame los para hechos. poder seguirle alguna lógica a lo que tú dijiste, diría, bueno, aquí tiene que haber un hecho, como dijiste tú, un hecho, y lo que estoy buscando es el hecho donde hay una conversación paralela. Hace 2 semanas la ministra dice que no sabe con quién hablar. ¿Hay una conversación paralela? A ver, no. Alberto, perdón. Aquí están las 32 propuestas de la ministra. Son 32 puntos. No digas que la ministra instaló una bomba, quiere destruir a los profesores. Ella está buscando, desde su punto de vista, con sus condiciones, una solución. Solución que incluso el presidente de los profesores dijo, bueno, aceptémosla momentáneamente, no depongamos la lucha, sino que continuemos de otra forma, lo que me parece completamente correcto. Por tanto, que tú le atribuyas a la ministra una que planta bombas. Sí, Mauricio, pero déjame decirte una cosa, Mauricio. Déjame decirte una cosa. Desde el punto de vista comunicacional, yo creo que no es desacertado lo que dice Alberto. Es decir, se ha instalado falsamente, como que esto fuera una disputa de 2 líderes, de 2 coaliciones, que no sabemos con quién hablar. Efectivamente, eso fue meter una cuña. Eso fue meter una cuña y además nosotros sabemos que eso es lo que se intenta en general en este tipo de movimientos. Si el gobierno ha tenido desgaste, la ministra bajó 11 puntos en las encuestas, el gobierno se fue en picada y las mismas estudios de opinión dicen que este ha sido un motivo importante. Entonces ellos salieron con este juego poco leal, diría yo. No le voy a pedir lealtad al gobierno. ¿A qué te refieres tú? ¿A Gajardo? No. El gobierno, Él el que salió primero. El gobierno y ciertos medios Sí, pero él salió primero. instalando no lo la inventó división. la ministra, no Sí. le dijo a Decirle Gajardo. No, está bien. Una redundancia. Ahora, por eso digo que estas cosas, cuando se produce un cierto paralelismo dentro del gremio, y nosotros esas cosas sabemos que dañan, y yo reconozco que dañan, el gobierno lo amplificó por 1000. El gobierno lo amplificó por 1000 y le dio una sobredimensión que no tenía. Le dio una sobrevaloración que en la interna no tenía. Y eso es juego comunicacional, eso es ser mañositos. Eso es ser mañositos. Ya, pero Mario, Porque lo importante, porque mira, en todo este rato ahora mismo, no hemos hablado de las demandas. Así es. Sí. No hemos hablado de las demandas, que ese es el tema fundamental en toda esta historia. Estamos hablando ¿Qué de pasa con la procedimiento. respuesta y qué pasa con las demandas? Porque Ese es el queremos tema profundizar fundamental. en ese tema, también en lo que estaba mencionando ahí Mario. Vamos a ir a una pausa muy breve y al regreso No me Francisco Vidal va a ser el primero que va a hablar. Exacto. Vamos a ir Vamos a la pausa, ya volvemos. Empezamos Estado Nacional, donde estamos analizando lo que es este paro de los profesores. Ya se acerca la 7ª semana y Francisco Vidal insistentemente levantaba la mano Sí. para opinar. Quiero colocarlo en un contexto, porque
que he quedado impresionado, que otros me dicen que es equivocado, pero con un libro que de hecho me lo mandaron de regalo, de dos personas más bien liberales de derecha, Ursúa y Fontaine, además viene la entrevista hoy día él, donde hay una cifra que para mí resulta impresionante, soy bien metido en la cifra, que es que los profesores de Chile hoy día, en moneda de igual valor, ganan lo mismo en términos de poder adquisitivo que en 1970. Entonces, si eso es así, y en ese contexto, y a pesar de todo lo que se ha avanzado desde que se fue Pinochet... ¿Y eso pese a la reforma del 2015? No, la reforma, que quería preguntar de país, tengo como 7 preguntas, pero por el tiempo. Es un cambio donde se abordó el tema de los sueldos. Sí, claro, lo que sucede es que la carrera docente, que es una inversión de 2.000 millones de dólares anuales, sin duda mejoró, pero hay que tener conciencia para enfrentar el conflicto táctico de un tema estratégico que tenemos, y que lo plantea, y yo lo felicito a Fontaine, al decir que la sociedad chilena tiene una deuda con el magisterio. O sea, uno habla, pero no pone la platita donde pone la lengua. Porque Fontaine es un tipo serio, otra cosa. O sea, Sí, mira, lo que dice... Entonces, en ese contexto, la variable reivindicativa económica de la plataforma, a mí me parece muy buena que se plantee. Estoy pensando en las diferenciales y los párvulos, y vi una cifra en algún momento que ese mundo son como 49.000 personas. 30.000. El mundo completo, sumando... Profesora de educación diferencial y de párvulos son 30.000. Con derecho a pensión. Ah, no, perdón, son 40.000. 40.000. ¿Ya? Con educadora de párvulos, 40.000. Ahora, a mí me llamó la atención, dije, pero a ver, si la ministra y el gobierno y Hacienda finalmente, que es el que manda, si lo demás es música, diría el presidente Lago. No lo sabrá usted. Yo lo aprendí en la vida. Porque la música es muy importante en la vida. Muy bien, sí. Oye, el bono de 45 lucas trimestrales me da anualizado 160 lucas. Lo que plantea el colegio... 180. Yo soy profesor de historia. Sí, yo de educación física, pero puedo sumar. Puedo multiplicar. Pero la demanda original de las 83 lucas, que es el bono, o 79 dijiste tú, pero redondeamos en 80, es como 1 millón de pesos mensuales, anuales, perdón. Sí, así es. Y cuando yo sumé eso, dije, cuando el gobierno dice el costo fiscal es de 30.000 millones, me cuadraba. ¿No te parece muy insuficiente la respuesta? Absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Por eso mi opinión, y quiero ser muy claro y enfático en esto, porque también se ha mal usado aquello por la ministra, mañosamente. Mi opinión fue, la razón fundamental para hacer el repliegue era para cuidar nuestro movimiento, no por conformidad con la respuesta del ministerio, porque efectivamente estábamos llegando al periodo de vacaciones, efectivamente viene un periodo donde inevitablemente viene un desgaste, no por falta de convicción de la gente. Cuando tú estás 6 semanas en paro, 7 ahora que viene, inevitablemente hay un desgaste, hay un cansancio, hay una dificultad de seguir sosteniendo el paro en las mismas condiciones. Eso es normal. Ni aunque venga Superman y ni ponga a 25 Supermanes en cada una de las provincias a dirigir el paro, esto va a poder sostener con la misma fuerza todo el tiempo. Entonces, un repliegue táctico, así le llamé yo, para seguir luchando por los temas pendientes, donde uno de los principales es el de las colegas educadoras diferenciales de párvulo, porque la respuesta que dieron es absolutamente insuficiente. Y tiene razón Fontaine, ese estudio lo había hecho años atrás el Senda, pero como era un centro de estudio más bien de izquierda, Manuel Riesco, no le dieron mucho crédito los fácticos. Y ahora que lo dice Fontaine, se le presta más crédito, me parece bien, Fontaine es un hombre serio, efectivamente los sueldos docentes en plata, equivalente, actualizada, son los del año 70. ¿Y qué pasó? ¿Por qué a pesar de todo lo que ha subido en estos años? Lo que pasa es que en la dictadura los sueldos docentes llegaron a niveles ínfimos, miserables. Los sueldos docentes en los años de la dictadura, los años 80, no alcanzaban para vivir. La gente tenía que en la noche salir a taxiar. La gente tenía que los fines de semana hacer otro tipo de pega. La gente tenía que andar vendiendo lo que fuera porque el sueldo docente no alcanzaba para vivir. Y después fue subiendo desde los años 90 en adelante, pero aún con toda la recuperación que ha tenido respecto del año 90, respecto al término de la dictadura, los sueldos docentes todavía no son ni lo que eran en el año 70. Dentro de la OCDE siguen siendo los más bajos, estamos en el ranking de abajo del listado OCDE, y siguen siendo inferiores a otros profesionales del sector público que estudian los mismos 5 años que estudiamos los profesores.
Entonces, todavía los sueldos son injustamente más bajos que el resto. Mauricio Rojas. Yo creo que tú tienes toda la razón, especialmente por la función del profesor. Yo creo que el profesor debiera ser uno de los grupos más importantes en todo sentido, poner la plata donde hay que poner la importancia para el desarrollo del país. Por lo tanto, mira, en ese sentido yo creo que hay una lucha que hay que continuar. Yo creo que tu posición fue bastante correcta al respecto, la deuda histórica, etcétera, hay que retomarlo. Ahora, lo que también tú decías es importante, el desgaste del movimiento lleva a un punto donde hay que cambiar la situación, especialmente porque la educación pública sale muy resentida de todo esto. Es un punto que no hemos mencionado, pero que es clave considerar en toda esta cuestión. Cuando se alarga la huelga y se suman otras huelgas y otro tipo de problemas que hay, terminamos provocando esa fuga masiva de estudiantes de la educación pública a otra alternativa, lo cual, por supuesto, ninguno de nosotros quiere. Por último, un solo comentario. Me gustó mucho... ¿Estás seguro de eso, Mauricio? ¿Que ninguno de nosotros quiere? ¿No habrá alguien...? Por lo menos expreso mi opinión. Yo no sé si tú porque querrás, hay un intelectual espera un poquito, espera un que poco. lo escribió. Yo no sé si lo escribió. Gerardo Jofré se llama. Yo no sé quién es Jofré. Lo escribió. Ya, pues bueno. Pero en todo caso no es mi opinión. Por último comentario, Alberto dijo sobre Gajardo, hombre muerto caminando. Excelente descripción del Partido Comunista. Yo no dije sobre el Partido Comunista, dije sobre Gajardo. Bueno, pero saco esa... Si usted quiere No, pero me parece cierto, el pasado caminando. Por el chorro. sí. Eso es Pero lo que está... ¿No te parece adecuado? No, porque fue brillante. Lo claro, Mauricio, es que desde el punto de vista nuestro como docentes, el haber logrado el apoyo ciudadano que hemos tenido en esta movilización, 70% consistentemente en las encuestas. A mí todavía, cuando me recuerdo, se me llenan un poquito los ojos de lágrimas cuando entrando a Valparaíso en esa marcha histórica de kilómetros y kilómetros de profesores y profesoras de todo Chile, y la gente salía en los cerros a recibirnos, a vitorearnos, se acercaban a darnos agua, a darnos comida. Hemos logrado un movimiento maravilloso. Por eso que yo he sostenido que ese movimiento tenemos que cuidarlo. Porque ese movimiento no puede terminar como quiere el gobierno. El gobierno quiere que termine desgastado, el gobierno quiere que termine, ojalá terminemos derrotados, terminemos de la peor forma. ¿Cómo quieres tú que termine? No, yo quiero que terminemos... Tienes la oportunidad de decirlo aquí. Lo que a mí me interesa es que este movimiento termine con fuerza, termine cohesionado a la gente. Está usando la palabra termine, por eso. No, cuando termine, porque va a terminar, esto no va a ser eterno, no vamos a estar en paro 5 años, en algún momento va a terminar, y ese momento sea en alto, sea cohesionado entre nosotros, sea unido, sea con un repliegue intencionado, no porque empieza a deshilacharse el movimiento, sino que sea una decisión que tomamos, todos nos subimos, todos nos bajamos. Eso es lo que yo he promovido. No he promovido una felicidad con el acuerdo, como mañosamente ha querido mostrar la ministra. No he promovido que estamos conformes con que a nuestras colegas educadoras diferenciales y de párvulo no se les reconozca su mención, porque es muy injusto que no se les reconozca su mención. No he promovido la aceptación de este currículum sesgado, este currículum cercenado que se quiere imponer a nuestros jóvenes. Es sin más, historia y educación física. Sin historia y educación física presentes. ni artes. Claro, nos falta el profesor de arte aquí. ¿Conforme con la respuesta que se les dio en que la idea era incluirlo de manera obligatoria? 8 No, horas porque ¿sabe, libre Patricia? disposición. Los colegios que están hoy día administrados por servicios locales son menos del 5%, son 200 y tantos colegios de un total de 5.200 colegios públicos. Entonces, no es una respuesta. Nuestros jóvenes el próximo año de tercero medio, el próximo año no van a tener historia, educación física y arte en su malla común obligatoria. ¿Por qué una malla común obligatoria? ¿Qué significa una malla común obligatoria? Que esos ramos son obligatorios. Estoy diciendo algo obvio. ¿Y por qué son obligatorios? Porque se considera que son clave en la formación de una persona y no pueden quedar a la elegibilidad del colegio, que si quiero lo doy o no, o del propio estudiante, que si quiero lo tomo o no, porque se considera que hay un plan común que debe ser igual para todos. En ese plan común están sacando historia, educación física y arte, y eso es un daño a nuestros jóvenes. Yo le quiero decir, a nosotros no nos afecta, porque hay contratos de trabajo, si los contratos de trabajo se tienen que respetar igual. Por lo tanto, la gente no va a quedar sin pega si se piensa que lo que estamos defendiendo es pega. Estamos defendiendo a nuestros jóvenes. Mario, al debate, para también conocer su opinión, sobre otro tema vinculado a educación que ocurrió en esta semana y que tiene que ver con el rechazo de la idea de legislar de este proyecto de admisión justa, que tiene que ver puntualmente con reponer la selección en los liceos de excelencia. Esto ya se aplica en el resto del país, acá en la región metropolitana se supone que se tiene que empezar a implementar a partir de este año. Por lo tanto, si esto se vuelve a presentar, este proyecto el próximo año, va a estar nuevamente la discusión, pero ya aplicándose acá en la región metropolitana y en un año electoral. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ocurrió esta semana? Bueno, yo creo que una mala noticia porque... Yo creo que una buena.
Sí, no Ya, tengo duda, muy Pancho. bien. Por algo están separados así en esta mesa. Voy a tratar de que te cuadre la suma ahora porque te voy a explicar un par de cosas. Un par de cosas solamente, argumentos. Gran parte de la discusión del año pasado y en general de los últimos años tiene que ver con una clase media que valora el derecho a elegir el colegio de sus hijos y que eso quedó sometido al algoritmo, al famoso algoritmo. Y dice, bueno, reconocimiento, esfuerzo, mérito, que están presentes en el proceso educativo, que son elementos esenciales del proceso educativo, quedaron excluidos al momento de asignar los colegios. Entonces, lo que finalmente la ministra presentó, entiendo que hay dos proyectos, porque hay uno que está en el Senado por el y otro Senado, que está en la por el Cámara. Pero lo que presentó era lo que decía, bueno, puede ser que el mérito, el esfuerzo y el sacrificio de una familia, traducido en el rendimiento de su hijo, sea parte, no reemplace, no pasa a llevar el resto de las otras variables, que hay variables que son bastante razonables, sino que se incorpore. Y uno decía, me parece que sí, que era algo que la mayoría de los chilenos sí quiere, tener derecho a elegir y que el Sí, pero no era una simple incorporación de una variable. Y que se le reconozca el esfuerzo de esa familia y de ese niño, se reconozca. Segundo, que por alguna razón poner primero el criterio burócrata por sobre el criterio de la familia. Si tú vives en una comuna, tu hijo tiene que estudiar en esa comuna. El algoritmo no te va a reconocer. En cambio, y ese va a ser un temazo sobre todo, es en regiones, pero sobre todo en la región metropolitana, donde hay gran desplazamiento por motivo de trabajo, hay muchos papás que prefieren que sus hijos estudien cerca de donde ellos trabajan, porque lo incorporan, van con ellos, vuelven con ellos. Y resulta que eso, el famoso algoritmo, el que no se puede tocar, porque parece parte del legado esencial, no lo reconoce. Pero tú estás mezclando proyectos... Y no reconoce cosas que son Gonzalo, muy importantes. Estás mezclando cosas. No, de lo que estoy diciendo es aclararlo. lo que estoy diciendo es el cuadro, Mario, es súper importante general, aclararlo. donde dice el famoso algoritmo. Pero eso no fue lo que se rechazó el otro día. Defendido a rajatabla, tiene que ser mejorado. Incluso en lo que se rechazó, que era en algo que pareciera que había acuerdo, que era que en los colegios de excelencia hubiera un porcentaje de selección, que donde se reconociera el mérito. No para todos, no todo, no volver atrás, sino que se les volviera a reconocer. Y hay otro proyecto que busca incorporar parte de esto. Entonces, decirle, bueno, si finalmente el mecanismo de selección se transforma, por decirlo así, en la barrera donde la izquierda dice no pasarán, cuando en realidad es solamente una herramienta técnica de asignación de escasez de vacantes, donde funciona en eso y donde la mayoría de las personas, sobre todo la clase media, ¿qué espera? Que el mérito y el esfuerzo sí esté incorporado. Sí, pero déjame hacerte varias precisiones, Gonzalo. Porque mezclaste dos proyectos, uno que está en el Senado y otro que está en la Cámara de Diputados. El que se rechazó fue el de la Cámara de Diputados. Y es buena noticia que se haya rechazado. Y voy a explicar por qué. Porque, y quiero remitirme a cuando se lanzó públicamente este proyecto y lo hizo con el presidente de la República. Y él hizo una confesión ahí. Dijo, este proyecto permitirá a la industria educativa elegir el tipo de familias que quiere educar. Después esa frase no la volvió a decir más porque sus asesores comunicacionales le han dicho, presidente, usted no puede ser tan sincero, no puede ser tan sincero. Pero eso es exactamente lo que él dijo. Y confesó en esa declaración el sentido de este proyecto. No es que las familias elijan su colegio, no es así. El sentido fue siempre que los colegios eligieran las familias, porque cuando tú dices que una cosa súper simple a propósito de las deficiencias matemáticas de mi amigo acá, si tú tienes 1000 postulantes para 300 cupos, pongas el sistema que pongas de selección, el sistema de nota, el sistema de apellido, el sistema de si las familias están casadas o no, los papás, el sorteo, el cachipún, lo que pongas, van a quedar 700 fuera. Si tienes 1000 postulantes y 300 cupos, pongas lo que pongas, te van a quedar 700 fuera y vas a tener 700 disconformes. 700 disconformes, porque el problema es otro. El problema es que el conjunto de la educación pública tenga suficiente calidad, buena infraestructura, prestigio, respaldo, apoyo, recursos. Ese es el punto. Entonces, Mario, porque las familias valoraban esos colegios. Y déjame terminarte con la última idea. Por algo había 1000 para postular para 300 vacantes. Y cuando le dijeron a esos niños, le decían, mira, antes era por selección, por mérito. Sí, pero es que ahí ahora dice, no, ahora es solo Patricia, dame un minuto más. Es que cuando se cree que el mérito es solo la nota, yo te digo ahora como profesor, no, pero se pone la nota como el elemento central. Te digo como profesor
que de repente un niño que tiene un 6.5 de promedio y otro que tiene un 5.9, es muchas veces el de 5.9 es mucho más meritorio, porque sus condiciones de base, familiares, el capital cultural con que viene, sus propias capacidades, hacen que el de 5.9 sea muchísimo más meritorio. Entonces, suponer, pero déjame terminar, suponer que un ranking porque esas de variables notas, que son valiosas, que la que tú estás describiendo, están incorporadas. Sí, pero el porcentaje de alumnos que entra por vulnerabilidad, admisión justa, están ahí. Sí, pero te lo problema quiero aclarar. es de que no se dejó espacio, se le cerró la puerta a aquellos Gonzalo, que van a buscar un y con esto rendimiento cierro, académico. Gonzalo, admisión justa lo que hacía es darle tal ponderación a la nota que finalmente la dejaba como el único, prácticamente el decisivo factor gravitante en la decisión de quién quedaba o no. Tener un porcentaje de alumnos vulnerables. Un 50%. Sí, pero dentro de los vulnerables, incluso dentro de los los vulnerables no puedes poner la nota como único Pero es factor. bien importante. Fue una buena noticia que se rechazara ese proyecto de admisión justa porque era un mal proyecto. Sin perjuicio que el sistema de admisión precisa de muchas correcciones y en eso va a haber consenso para corregirle muchas deficiencias que tiene el sistema de admisión actual. Este es un tema que es muy importante que la gente lo entienda bien, porque de repente nos confundimos todo en una bolsa de gato. Este es un tema que divide ideológicamente. Este no es un tema de política pública técnica. La derecha lo que quiere es que el colegio elija a la familia. No es verdad, pues, padre. Lo que nosotros queremos es bueno. que la familia elija el colegio. Pero si la familia no elige, Pancho Vidal. Momento. Tanto es así que en lo que se ha experimentado, el 50% de los padres y apoderados ha quedado completamente satisfecho con ustedes le llaman la tómbola. ¿Y cómo lo comparas con la situación anterior? Y si le sumo a ese 50% que su hijo quedó en el colegio que postularon en primera opción, le sumo los que quedaron en segunda, tercera y cuarta, es el 80% de las familias chilenas que sus hijos han quedado en un establecimiento que ellos eligieron, no el colegio, no el negocio. Mira, esa es la diferencia. ¿Te han contestado Mauricio tú mismo, Rojas. Pancho Yo creo Vidal? que hay una cosa Y luego más Alberto importante en juego. Este tipo de selección es la base para tener liceos de excelencia dentro del sector financiado por el Estado. Liceos que puedan, tal como los liceos bicentenarios, que fueron un tremendo aporte del pasado gobierno de Piñera, darle a los hijos de la clase media y las clases más vulnerables una oportunidad de tener una formación de excelencia que les permita desarrollar los talentos que tienen y competir exitosamente con los colegios particulares, cosa que estaban haciendo ya los liceos de Bicentenario, porque el resultado de los liceos bicentenarios era extraordinariamente bueno. Yo creo que es muy importante que también para los sectores que no pueden pagarse un colegio particular hayan 100, 200, ojalá 300, que es lo que el gobierno ha prometido, liceos de excelencia, lo que era el viejo Instituto Nacional. ¿Cómo no va a ser importante el Instituto Nacional? Y para tener un Instituto Nacional no tienes que seleccionar a los estudiantes por mérito, claro que tienes que hacerlo, porque eso nos permite un proyecto educacional de alto nivel. Eso es lo que está en juego. ¿Y Alberto quién destruyó Mayor. la educación pública en Chile? Escuchemos a Bueno, Alberto también que quiere intervenir. Pequeño detalle. ¿Quién la destruyó? ¿Tú crees que las huelgas no destruyen todo? No, la destruyó la dictadura y la derecha que lo apoyó. Puso una opción que los padres Obvio, eligieron. pues. Es serio, si Pero gobernaste 24 mira los datos, años. Francisco. Mira los datos. Sí, no, Francisco, gobernaste liceos de 24 excelencia para años. las vulnerables y la clase media. Tú que Háblame de viviste eso. en Europa, ¿sabes que en la OCDE el 90% de la matrícula es fiscal? Sí, pero anda lo que te dije. Y Los nosotros liceos tenemos de 85, excelencia, güey. liceos de excelencia para las clases. No, está bien. A ver, pero Está bien. Y si está bien, ¿qué tenemos que hacer? Alberto. A ver, Cuéntame, Apoyarlo. ¿cómo Mauricio. seleccionamos? Sí, a ver. ¿Tómbola? No, mira, No, muy ¿cierto? simple. El problema que tenemos es aún incluso más grave de la situación actual. A mí, de hecho, me parece que todavía estamos muy lejos de la solución. Y, de hecho, hablar del proceso de admisión hoy día, sin tener estructurado qué sistema educativo realmente necesitamos para el futuro, es todavía incluso un problema. O sea, ya ni siquiera están las condiciones para hablar del sistema de admisión. Si uno habla en términos puros de educación, no es bueno que los colegios elijan a sus estudiantes, ni es bueno que los apoderados elijan el colegio. Esto lo sostiene desde cualquier teoría educacional e incluso las teorías de mercado. ¿Qué es lo bueno, Alberto? Recuerdo que el señor Adam Smith señaló que no se podía elegir el mejor establecimiento educacional ni el mejor cobertura de salud porque no hay información suficiente. Me entero de lo bueno o lo malo que es mi colegio 15 o 20 años después de que ingresé.
Hay que transparentar la información. Por tanto, efectivamente, no hay forma de elegir. Lo razonable, entonces, porque lo razonable, bueno, tú lo viviste en los países nórdicos. Sí, pues ahí se elige. Justamente ahí se elige. Los países nórdicos, y uno tiene excelente información sobre el resultado. Los países nórdicos, los colegios son parejos. Son de igual calidad. No. Y por tanto, sí, no tienes idea. No hay grandes diferencias. Perdóname. Aquí estamos hablando... Después te voy a mostrar la Mauricio, aquí diferencia. estamos hablando de diferencias continentales. O sea, hay colegios que están en niveles razonables dentro de América Latina y otros que están en niveles muy, muy bajos a nivel mundial de países muy, muy pobres. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que vivimos de la desigualdad en Chile. Pues bien, frente a eso, lo que necesitamos es un sistema en el cual, si yo quiero un colegio razonablemente bueno, simplemente tenga que ir al colegio más cercano a mi casa. Luego, si quiero algo especial, porque quiero que sea un colegio más deportivo, que si quiero que tenga alguna excentricidad, bueno, buscaré un colegio específico y ahí habrá un proceso de selección y qué sé yo. Pero si no, el sistema tiene que estar hecho para que la cobertura sea suficiente, para que las personas tengan un colegio a mano, adecuado, que no requiera grandes tránsitos, porque eso más produce problemas, hace imposible la vida en las ciudades, y uno tiene que viajar 4 o 5 kilómetros para eso. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y termino diciendo una cosa que quede constancia de ello. Hace como 10 años, Joaquín Lavín dijo que los profesores en Chile tenían que ganar muchísimo más equivalente a lo que se gana en los países donde la educación es una prioridad. Justamente cuando se empezaron a inaugurar la idea de los liceos bicentenarios y qué sé yo. O sea, hoy día hay que cobrarle la palabra entonces a la derecha de que efectivamente los profesores ganan. Un comentario de Alberto, perdona. Alberto, lo que conduce el sistema que tú propones, que sea la escuela más cercana a la que tú debes ir, es que la gente elige escuela comprándose casa en los barrios donde hay mejores escuelas. Eso es lo que ha pasado en Europa. Y es un sistema todavía más discriminatorio que conduce además, Europa es más discriminatoria, que conduce además a la segregación en cuanto a la vivienda. Si tú no sabes eso, te voy a pasar los antecedentes. Quiero aprovechar que está Mario Aguilar aquí y no siempre tenemos un actor social relevante para poder conversar y construir a partir de la diferencia, porque obviamente con Mario yo creo que tenemos miradas muy distintas, pero me interesó, dice, mira, obviamente que hay que perfeccionar el sistema de admisión. Y yo creo que hay un diálogo posible con aquellos que no van a defender a ultranza algo que el instinto del sentido común te dice que no está bien, como es el actual, como quedó. Y decirle, bueno, ¿qué espacios de mejora vamos a tener? ¿Dónde vamos a encontrar un sistema de admisión que recoja este sentimiento de las familias que está ahí? Pancho Vidal, aunque uno no lo quisiera, está ahí. Para un papá, elegir el colegio, tratar de elegir dentro de sus posibilidades, con todas sus carencias, con todas sus necesidades, tratar de elegir algo que cree que es un poco mejor para su hijo, está en el instinto básico. El 80% crearon un sistema donde la mitad no queda donde quiere. Entonces no lo vendan como algo que soluciona todo, porque la mitad no queda. Después, en muchas partes, Pancho Vidal, usted que conoce este país, que lo ha recorrido tantas veces, sabe que, y Mario también va a encontrar la razón, de que para muchas comunidades hay una sola alternativa. No hay más. Hay comunas que tienen un solo liceo. Y por lo tanto esa gente va a quedar ahí. Incluso hay veces que no quedan ahí. Entonces ese sistema, no, porque tú lo estás contando como que fuera esas personas hubieran elegido ahí. Sí, obvio, sí, no tienen dos. Hay solo uno. Entonces, cuando ese 50% puede ser un poco engañoso. Yo me quedaría en el 50% que no lo logra. Y ahí encontrar cómo, si hay un grupo relevante de la sociedad, relevante, más allá de la ideología, más allá de los partidos, ¿no?, que cree que el esfuerzo personal y el sacrificio es y debe ser reconocido. ¿Cómo le abrimos la puerta? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? En todos los colegios, en algunos colegios. ¿Cómo se puede abrir la puerta para eso? No para dejar de lado lo que tiene que ver con vulnerabilidad, que eso lo apoyamos. Y respecto de los profesores, tú has hecho una interpelación a Joaquín Lavín, pero yo recuerdo solo un detalle. La carrera docente, ¿tú sabes con qué votos se aprobó? Con los votos de Chile Vamos. Si la presidenta de Chile no tenía los votos. Ay, nosotros miramos para el techo. Estaban divididos, no, Pancho, estaban divididos. El Ministerio de Educación estaba dividido y requirió de los votos de Chile Vamos para aprobar la carrera docente, que es la que ha mejorado un 30% las remuneraciones de los profesores. Mario Aguilar. Bien, quiero hacer algunas precisiones. Este tema es un súper tema, daba un programa completo. Sí, pues, el mérito. Primero, la educación pública comenzó su gravísimo deterioro durante la dictadura de Pinochet, pero su deterioro se consolidó durante los años de democracia. Yo quiero ser justo en eso. Hay muchas medidas que se tomaron en los años de democracia
comillas, democracia. Soy muy crítico de la democracia que instalamos en nuestro país, bastante limitada, bastante cercenada, muy protegida, constitución del dictador, etcétera, etcétera. Y también en los años de democracia se consolidaron muchas medidas que fortalecieron el modelo educacional de mercado que empezó Pinochet. Es bueno decirlo. Segundo, esto de que la gente se compra casa en la comuna donde quiere que su hijo vaya a estudiar, yo te aseguro que hay mucha gente que quisiera que su hijo fuera a los colegios de Ñuñoa, de Providencia, de Santiago o de Vitacura, y no se pueden comprar casa ahí para que vaya su hijo a estudiar en ese colegio. Por lo tanto, que son los menos, pues Mauricio, mira, los en menos. Pero decir que uno se va a comprar una casa porque quiero que mi hijo vaya a estudiar esa comuna. Claro, quiero que vaya. No, estoy hablando de los públicos, solo de los públicos. Tú reconoces el gran desplazamiento, ¿no? Hay, por lo tanto. ¿Y ese desplazamiento a quién lo atribuyes tú? A distintas razones, y esas razones hay que respetar. Moverse 2, 3 comunas para poder tener un colegio. Por lo tanto, también yo creo que ahí hay que un factor de corrección. Estoy de acuerdo que ahí tiene que. Son muchas las razones que puede tener una familia para que su hijo estudie en una comuna. Hay colegios buenos y colegios malos. Porque el sistema público nuestro es totalmente fragmentado. No hay una red nacional o una política nacional de educación pública. Y lo último que quiero decir es que siempre se pone de ejemplo como que las escuelas públicas potentes, las ejemplares, son los colegios conocidos. Y yo quiero decirles que uno de los mejores colegios de Chile, y tal vez el mejor de escuelas públicas, incluso comparado con las privadas, es el Liceo de San Nicolás, una pequeña comuna rural de la región de Ñuble, la nueva región de Ñuble. Muy pobre la comuna, muy pobre, y tiene uno de los mejores colegios de Chile. Yo he ido a visitar ese colegio, he estado con sus colegas, he estado conversando con los estudiantes, porque yo no me quedo en la oficina del colegio de profesores, recorro Chile completo, de punta a punta, todos estos años que he sido presidente. Conversando con los colegas, viendo su proyecto educativo, maravilloso, integral, un colegio que no tiene selección por notas. Toma a los niños de todos los alrededores de la región de Ñuble y estudian ahí. Cabros de Chillán intentan entrar a ese colegio por lo bueno que es. Ahí hay una suerte de machuca al revés, ley machuca al revés, cabros que podrían ir a colegios privados porque su familia tiene las condiciones, intentan entrar a ese colegio por lo bueno que es. Hay que ir a mirar ese colegio, porque sabes que es un colegio que va totalmente a contrapelo de lo que plantea el modelo. No los obsesiona el CIMSE, no preparan especialmente para la PSU ni para el CIMSE, y sin embargo tienen mucho deporte, mucho arte, tienen talleres de todo tipo, tienen un profesorado absolutamente comprometido, una pequeña comuna rural casi tan poco conocida, y va a contrapelo del modelo. Entonces, cuando nos quieren poner estos modelos SIMS, estandarización, rendimiento, acomodo de lugar, las notas es lo único que vale. No, sabes que ellos toman niños con no muy buenas notas, los meten al colegio, ese colegio hace un gran trabajo, esos niños se motivan. Ese es el modelo, va a contrapelo de lo que está planteando hoy día el Ministerio de Educación. Sí, vamos a darle las gracias. Una preguntita chica nomás porque... Pero bien breve. Lo que pasa es que es un tema que me dolió la cabeza por años en La Moneda. Y el otro día leí una entrevista tuya que me pareció súper sensato el enfoque. Me refiero a la deuda histórica. Para hablar clarito, esa deuda histórica en moneda de igual valor es impagable. Sí, serían como 15.000 millones de dólares. Impagable, son 15.000 millones de dólares. Mario, nos queda un par de... Entonces lo que te quiero decir para cerrar, porque ya tenemos... ¿Cómo enfrentar eso? La deuda histórica hemos dicho siempre. Queremos una solución que puede ser perfectamente una ley reparatoria. Una ley reparatoria que incorporara un mejoramiento en las pensiones, porque tienen pensiones miserables mis colegas, pensiones miserables. Una profesora que entregó 40 años su vida a la educación, hoy día tiene una pensión de 150.000 pesos, 180.000 pesos. Es una vergüenza como país que nosotros tengamos esa situación. Y lo que nosotros queremos propiciar es una ley reparatoria, que le mejore las pensiones o le otorgue un bono por una vez. Y eso es la solución que ha propuesto incluso el informe de la Comisión Legislativa del año 2009, del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, del año 2009. De hecho, se han muerto 14.000 profesores. Mario Aguilar, por habernos acompañado acá esta mañana domingo en Estado Nacional y conversar de todos estos temas con nosotros. 10 de la mañana con 56 minutos. Vamos a una pausa y al regreso vamos a estar conversando con otro de los personajes clave de esta semana, la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar. Ya volvemos con más en Estado Nacional. Muy bien. 11 de la mañana en punto y regresamos a Estado Nacional con la sección tradicional a esta hora, la entrevista. Para eso nos acompaña Rodrigo Álvarez,
Periodista, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Patricia? Buen día. Aprovechamos de saludar también a quienes nos están escuchando la transmisión de Radio Duna y ya vemos ahí en la imagen la entrevistada del día de hoy, lo decía yo antes, uno de los personajes clave de esta semana por lo que ocurrió ahí. Esta situación compleja con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Nos acompaña la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar. Intendenta, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. intendenta. Fue una semana de vuelta a clase para el Instituto Nacional, después de que se adelantaron las vacaciones de invierno. Y usted estuvo ahí en el eje de la noticia durante esta semana a propósito no solamente de acciones judiciales que usted interpuso, que algunas se le rechazaron y qué sé yo, pero también porque hubo nuevamente actos de violencia en el mencionado establecimiento. Pero déjeme partir por lo más micro para después irnos a lo más macro, que tiene que ver justamente con estas acciones judiciales que usted interpuso, una querella que pusieron además en su contra el día viernes pasado y la amenaza a la autoridad de la cual usted se hizo eco. ¿Sigue pensando que presuntamente hubo un delito detrás de todo lo que pasó? Sí, efectivamente sigo pensando eso y por eso nosotros vamos a mantener nuestras acciones, vamos a apelar en la Corte de Apelaciones el día lunes. Estamos preparando nuestra apelación y estamos convencidos efectivamente de que hay que accionar porque es parte de la responsabilidad que yo tengo como autoridad. Cuando una autoridad obligatoriamente toma conocimiento de un delito o de una acción que puede tener calidad de delito, es responsabilidad mía accionar y en ese sentido estoy muy tranquila con la decisión tomada. Vamos a apelar, como le dije, y esperamos efectivamente que la Corte de Apelaciones cambie el criterio que tuvo el juez de no permitirnos, y yo quiero aclarar eso, lo que dice el juez no es que no hay delito. Lo que dice el juez no es que pudiera no no se pronuncia del fondo. No se pronuncia del fondo, lo que se pronuncia es que dice que yo como intendente de la región metropolitana no tengo legitimidad para querellarme. No puede querellársele. Pero también dice, si no me equivoco, que estos hechos de ser efectivos no han alterado el orden público, ni de ningún modo, tampoco han turbado alguna actividad, ni tampoco es posible afirmar que estos hechos causan a toda la población o parte de ella el temor de ser víctima de los dichos en las redes sociales. Y usted da en el punto y le agradezco enormemente que lo diga. Él dice que yo no tengo la legitimidad para poder querellarme. No habla del fondo, no dice que no hay delito, sino que dice, usted como intendenta no puede querellarse. Bueno, yo quiero decirle que en el argumento que él utiliza, quiero darle un contexto de la violencia del Instituto Nacional, porque esta amenaza se da en el contexto de la vuelta a clase del Instituto Nacional en un titular que dice panoramas antes de volver a la guerra. Expliquemos precisamente eso, porque a lo mejor quienes nos están viendo no hemos hecho el contexto adecuado. Esto tiene que ver Instagram del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Él publica esa pregunta, donde dice panoramas antes de volver a la guerra 8 de julio, y ahí uno de sus seguidores le responde y dice matar a Alessandri. Una tercera persona. Entiendo que es una tercera persona, que es lo que él dice. Él publica, porque es súper interesante este tema, en el entendido que las redes sociales, en el Instagram, uno puede decidir, primero, si es público o privado. ¿Ya? Este es un Instagram público, una red social pública donde todo el mundo uno puede ver lo que publica. Y uno puede además decidir qué publica o qué no de las respuestas. Aquí aparece la imagen de él con esta respuesta de matar a Alessandri. En el contexto de la vuelta a clases del Instituto Nacional del 8 de julio, donde yo también quiero poner el contexto. Estamos hablando del Instituto Nacional donde se han lanzado más de 300 bombas Molotov en lo que va del año 2019. Donde efectivamente hay más de 25 jornadas de clase de días hábiles perdidos. Donde hablamos de más de 21.000 raciones de alumnos que no se han podido entregar de alimentación. Alumnos, muchos de ellos vulnerables, que lamentablemente habitualmente tienen la única alimentación, la del colegio. En donde se ha amenazado a profesores, donde se ha rociado con benzina a profesores, donde se ha atacado a parlamentarios el mismo día 8 de julio donde se volvía a la guerra, y ustedes lo vieron en los medios de comunicación, parlamentarios que iban en una visita inspectiva de todos los colores políticos, pero que se atacaron a los parlamentarios del mismo sector del alcalde Alessandri. Claro. Ese es el contexto de violencia en el que estamos hablando. Pero déjeme... Quiero solamente terminar. Cuando hablo de más de 350 bombas Molotov del Instituto Nacional en este año nomás, no contando los anteriores, hablo del doble de las bombas Molotov que han sido lanzadas en la Universidad de Santiago. Para que nos hagamos un contexto de la gravedad de la violencia que está pasando en el Instituto Nacional. Sí, solo quiero contarle, intendenta, a propósito, para volver después y hablar de lo más macro que tiene que ver con lo que usted está diciendo al final. Respecto al adolescente en cuestión, él no estaría detrás de la amenaza, como primera pregunta. Y segundo,
¿Usted ha podido hablar con el alcalde? ¿Ha recibido alguna vez alguna amenaza de muerte del alcalde de Santiago? A ver, yo efectivamente he hablado con el alcalde tomó conocimiento de esta amenaza, incluso ha declarado en la investigación de esta amenaza y eso es súper importante aclararlo. Pero él también decía que no quería agrandar más el tema, que por eso no se iba a hacer parte de la Lo que querella. pasa es que es difícil para uno, cuando a uno lo amenazan personalmente, Autoridad, dice usted. es difícil finalmente uno tomar como esta bandera de la defensa de uno mismo. Es complejo. No obstante, yo como intendente de la región metropolitana tengo la responsabilidad de accionar cuando se generan este tipo de eventos que son extremadamente graves. Cuando hablamos de derechos constitucionales, el principal derecho constitucional es la vida. Todos los demás van debajo. Aquí hay una amenaza de muerte en un contexto de violencia extrema como es el Instituto Nacional. Yo quiero decirle de que lo que nosotros hemos visto, y las imágenes ustedes la pueden haber visto, de alumnos lanzando las bombas Molotov, un alumno incluso que se quemó. Quiero decirles que hay una querella nuestra contra un joven en particular que fue detenido en el Instituto Nacional, alumno del Instituto Nacional, que se quemó, manipulando efectivamente una bomba Molotov, lanzándolo, y quiero decirles que quedó con arresto domiciliario total, con una investigación de 60 días y con sujeción al Sename. Estamos hablando de ese nivel de violencia, no estamos hablando de una cosa poca, una amenaza en un contexto que no tiene nada que ver, que no pasan fenómenos graves. Aquí sí pasan fenómenos muy graves de violencia en el Instituto Nacional y que este año en particular, a diferencia del año anterior, está muy radicado en el Instituto Nacional. El porcentaje de bombas Molotov, de estas más de 500 y tantas, el 64% del lanzamiento de las bombas Molotov está en el Instituto Nacional. Pero ¿y esta acción judicial no termina tal vez desviando el tema finalmente al centrarse o generarse una disputa con el presidente del centro de alumnos? ¿No se sobrereacciona a la luz de los resultados o lo que determina el juez al declarar inadmisible esta querella? No, porque en estricto rigor el juez, y en particular este juez, a nosotros no nos llama mucho la atención, porque incluso en una querella que presentamos en marzo de este año, era un robo con violencia, era un delito de alta connotación social, había impactado mucho y él consideró que nosotros tampoco teníamos derecho a querellarnos. O sea, un juez... O sea, ¿usted tiene un reparo contra el juez en particular? No, yo no tengo un reparo contra el juez, digo que no me llama la atención porque él en un delito tan grave como un robo con violencia, donde obviamente si no tenemos derecho como Intendencia de la región metropolitana a defender a los santiaguinos y las santiaguinas en un hecho tan grave como un robo con violencia y poder querellarnos, no me llama la atención desde que en este caso tampoco considere. Pero vamos a ir a apelar cómo se revirtió en ese mismo delito y le dijeron al juez que sí teníamos derecho a querellarnos en la Corte de Apelación y por eso vamos a apelar. Intendenta, usted decía que el alcalde en este tipo de casos como que quiso restarse un poco, no quería avalar la querella que usted va a presentar porque para una autoridad, decía usted, recibir este tipo de amenaza o estar en este tipo de situaciones debe ser complejo. Es difícil, muy ¿usted difícil. lo ha vivido en carne propia? Sí, lo he vivido en carne propia. ¿Sí? Tuve protección policial durante mucho tiempo. Amenazaron a mi hija recién nacida, a mi Laurita en aquellos tiempos. Tenía unos meses. No, pero ahora intendenta. Pero por eso, lo he vivido desde muy temprano, desde una amenaza a una pequeñita, que dicho sea de paso, perdonen, permítame, está de cumpleaños, hoy día cumple 11 años, mi pequeña. Ella estuvo amenazada de muerte desde muy guaguita y ahora, en innumerables oportunidades de todo tipo, uno recibe muchas amenazas. Ahora último, sí. Sí, claro, uno ha recibido muchas amenazas. Y yo entiendo al alcalde de Santiago, no obstante que él finalmente sabe que nosotros accionamos, que hubo una denuncia de oficio en Carabineros, por la cual este joven fue llamado a declarar en calidad de imputado el lunes pasado en la primera comisaría, con todos sus derechos resguardados, con su padre al lado de él, y obviamente es una investigación que sigue un carril, que se mantiene independiente de Pero que en el su juez... caso, intendenta, ¿de qué tipo de amenazas estamos hablando y cómo las ha recibido? Por redes sociales, muchas, ¿Sí? en innumerables oportunidades. Es un tema difícil, yo creo que es un tema que está todavía bien en pañales en nuestro país al respecto de la responsabilidad que uno tiene de emitir ciertos juicios en redes sociales en el mundo, que está mucho más avanzado que nosotros siempre llegamos tan tarde a todo habitualmente. En el mundo ustedes lo han visto, por ejemplo, la amenaza en Nueva Zelanda. Porque creo que es preocupante, intendenta, pero ¿son amenazas de qué tipo? ¿De tratar de agredirla? No, amenazas de muerte, sí, claro, amenazas de muerte, amenazas contra mis hijos. Y yo no he sido la única, o sea, yo de verdad de esto no hablo mucho, porque no soy la única. Si ustedes miran las redes sociales, se van a encontrar con que uno da una opinión diferente
Y la cantidad de improperios, de ataques que se propinan bajo el anonimato y bajo muchas veces unas redes que no tienen nadie detrás, unos nombres de fantasía, es bastante agresivo, bastante brutal. Pero más allá de eso, aquí sí hay una amenaza en un Instagram de quien finalmente representa una cantidad importante de estudiantes. Yo creo que no es menor, no es un bot, como se llama, no es un señor anónimo detrás que se crea una cuenta para atacar a alguien, es efectivamente alguien que representa a más de 4.200 estudiantes y eso no es menor, tiene una repercusión. Para entenderlo bien ese punto, esta respuesta que le da alguien al presidente del centro de alumnos ahí en Instagram, ¿para usted implica que hay un riesgo real de que vaya a asesinar al alcalde? O sea, yo estoy convencida de que hay un riesgo real en la connotación del contexto de la violencia del Instituto Nacional. Más de 300 bombas Molotov, profesores rociados con benzina. Claro, pero para entender su acción parlamentarios judicial, atacados el mismo por día. supuesto, para entender su acción judicial, usted eso es lo que interpreta de esa respuesta que le dan al presidente del centro de alumnos, que hay una amenaza real de asesinar. Estoy convencida de que hay una amenaza real y que el derecho principal a la vida no puede ser disminuido en la gravedad. Esto es muy grave. Y tanto es así como nosotros cuando recibimos la denuncia de que estaban amenazando al alcalde de Macul, también por redes sociales, en este caso fue Facebook, nosotros nos querellamos también. En esa oportunidad sí fue declarada admisible nuestra acción por otro juez, obviamente, y esperamos que eso vuelva a pasar ahora en la Corte de Apelación. Intendenta, hay gente que se pregunta cuánto ayuda esto de llevar acciones judiciales de por medio para tratar de aclarar la situación en resolver la crisis del Instituto Nacional. Por una parte, se lo preguntaba hace poco rato la Pati, pero también ayuda que el propio alcalde de Santiago se apresure, por ejemplo, con declaraciones de que se puede cerrar el establecimiento. A ver, nosotros estamos convencidos, y lo dijo muy bien el ministro Chadwick, nosotros queremos un instituto nacional que vuelva a ser la luz de la educación en el país, queremos un instituto nacional que tenga muchas mejores condiciones de infraestructura. Nosotros en el gobierno regional estamos en un plan para mejorar los baños, para poner termopaneles, para cambiar los pupitres empotrados, para que tengan mejores condiciones. Vamos a hacer un programa en contra de la violencia para fomentar líderes en contra de la violencia, que no va a ser solamente en el Instituto Nacional, sino que en muchos otros colegios, porque creemos efectivamente en la educación pública. Nuestro gobierno regional está invirtiendo más de 7.000 millones en mejorar establecimientos educacionales públicos, ya donde hemos financiado una cantidad importante y ya han aprobado nuestros consejeros esos recursos. Por lo tanto, lo que dijo el ministro Chadwick es tal cual lo que opina el gobierno del presidente Piñera. Tenemos que lograr que haya un Instituto Nacional muchos más años, 200 años más, que tenga buenas condiciones, que la noticia nuevamente sea los buenos resultados de la PCU, los grandes presidentes que salen del Instituto Nacional, etcétera. Y en eso no nos perdemos un segundo y estamos trabajando fuertemente para eso. Sí, para cerrar, es solo una duda que me queda respecto a lo que fue esta acción judicial, en un punto que plantea el juez, que se puede interpretar como una crítica a su actuar. Dice esa resolución que se trata de la red social de un adolescente que se encuentra en crecimiento y desarrollo y el Estado tiene una responsabilidad en el cuidado de su imagen y exposición pública indebida, lo que la querella de la Intendencia viene en exacerbar. Incluso oficia a la Defensoría de la Niñez cuestionando en el fondo que se haya hecho esta exposición pública de la red social. Bueno, llama mucho la atención de que el juez se pronuncie sobre un menor que no está en la querella, porque la querella es contra quienes resultan responsables, no está el Instagram, no está nada, ni la foto, nada. Pero en su cuenta de Twitter usted publica el Instagram. Efectivamente, porque lo el identifica. Instagram es público. Él podría haber puesto privado y que nadie tuviera acceso y él lo publica en su red pública sabiendo que es pública. Ya, pero aunque sea red social pública, el hecho que diga el juez que se trata de un... No, primero me llama la atención que el juez se pronuncie sobre algo que no está, porque no se puede pronunciar sobre la televisión, sobre mi cuenta Twitter. Si quiere puede hacer una denuncia, él como juez tiene esa posibilidad. No sé por qué oficia a la Defensoría cuando él como juez, si cree que hay alguna vulneración, podría haber tomado una decisión. Pero más allá de eso, es una cuenta pública. Es un menor que en unos días más va a cumplir 18 años. Cuando se habla de la ley de deberes y derechos de los niños, es decir, la garantía de la niñez, habla de que para uno ejercer derechos tiene que cumplir ciertos deberes. Yo fui parlamentaria mientras tramitamos la ley de garantía de la niñez, también la Defensoría de la Niñez. Puedo asegurarle que en al menos 16 de las 19 legislaciones comparadas en América Latina y el Caribe, esto es deberes y derechos. Dentro de los deberes hablamos de la autonomía progresiva para poder ejercer estos derechos, significa hacerse responsable y hay un claro cambio de los 16 en adelante al respecto de la responsabilidad.
más en un alumno que es presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional y que sale todos los días en los medios de comunicación. Difícilmente yo podría estar exponiendo a alguien que se ha expuesto solo durante muchas oportunidades. Usted lo mencionó hace poco rato, intendenta, de la agresión que sufrieron los diputados que fueron al Instituto el Nacional. mismo día de la guerra. Que eran, y llamativo ahí que eran adultos los que estaban, los que ¿Están lanzaban el identificados quiénes café. fueron? Sí, efectivamente están identificados quiénes fueron, hay investigaciones en curso, como ¿Son también... apoderados? Tenemos, hay apoderados y hay algunos que no son apoderados. Tenemos identificado efectivamente grupos que tienen relación con anarquismo que se llaman los gatos negros. Hay investigaciones en curso en esta materia y obviamente lo que nosotros queremos decir es que no es aceptable este nivel de violencia. Hace rato que no escuchamos a los alumnos del Instituto Nacional hablar de educación. Nos sentamos a la mesa, yo quiero decirles, personalmente me senté a la mesa con la defensora de la niñez, con la municipalidad. Les ofrecimos respuesta a todo el petitorio. Y lo cierto es que no entendemos qué más quieren. Y la pregunta es cómo podemos volver a hablar de educación. Porque cuando se dice que quieren hablar de educación, me gustaría que nos hablaran de educación, porque hasta el momento no hay nada. Y la respuesta ha sido clara y categórica al respecto del petitorio para ayudar a volver al Instituto Nacional al lugar que nunca debió haber salido. Así que esperamos no más bombas Molotov, esperamos efectivamente no más hablar de violencia, no más hablar en contra de las autoridades, sino que empezar a hablar de educación. Para eso, completamente disponibles, pero eso no significa permitir que cualquiera pueda amenazar a otro. Porque los derechos y las libertades de uno terminan cuando empiezan los derechos y las libertades de otro. Sí. Intendenta, entonces finalmente se va a insistir con esta acción judicial en la Corte de Apelaciones. Así es. Nosotros vamos a apelar nuestro derecho a defender efectivamente la seguridad, la calma, la paz de los santiaguinos y santiaguinas de nuestra región metropolitana. Me queda una última duda respecto a lo que tiene que ver con la crisis en general que está involucrando al Instituto Nacional. ¿Cuál es su evaluación sobre el rector? Porque acá el alcalde es el sostenedor, pero quien tiene que liderar una comunidad educativa, tratar de avanzar para que se solucionen los problemas, que no hayan divisiones entre los apoderados o entre los estudiantes, es el rector. Sí, llama la atención el problema de la comunidad educativa del Instituto Nacional. Yo me senté el año pasado con los centros de alumnos del Liceo de Aplicación, del UNO, y logramos avanzar bastante. Y ustedes ven que se calmó muchos colegios. La Aplicación es un gran ejemplo, el Liceo 1 es otro. Este liceo en particular ha congregado la violencia este año. Y uno le llama la atención, y yo ahí me tomo las palabras de la exministra del Piano, que dice que cuando una comunidad no sabe quiénes son los violentistas, o dice que no sabe, y no es capaz de construir entre todos una mejor condiciones porque la comunidad educativa ha ido fracasando. Yo creo que es verdad, que hay deficiencias dentro de esa comunidad educativa, porque finalmente la pregunta que uno se hace, ¿por qué se ha congregado este nivel tan grande de violencia? Insisto, el doble de Molotov de la USACH, en el Instituto Nacional. Este nivel de violencia cuando, por ejemplo, un buen rector, como el rector del Liceo de Aplicación, ha logrado generar junto a un centro de padres súper robusto con el que me he juntado en innumerables oportunidades, con un centro de alumnos con el que me junté hace 2 semanas atrás. ¿Poco activo el rector del Instituto Nacional en eso? Yo creo que no es un tema solo del rector, porque la comunidad educativa son los alumnos, son los profesores, son los paradocentes, es el sostenedor, son los apoderados. Algo pasa ahí, que parece que no han sido capaces de construir esta comunidad educativa que ha parado la violencia en otros colegios. Muy bien. Intendenta Carla Rubilar, muchas gracias por habernos acompañado acá esta mañana de domingo. No, muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Lo mismo, Rodrigo Álvarez. Millón de gracias a usted. Acá. Y nos vamos a ir a revisar qué es lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Vamos a tener ahí una serie de imágenes de las noticias más importantes que han ocurrido esta semana en materia internacional. A los 81 años murió Fernando de la Rúa, el mandatario cuya imagen saliendo en helicóptero quedó como el símbolo de la peor crisis argentina de los últimos años. Cientos, miles de migrantes ilegales viven día a día en cuestionadas condiciones en los centros de detención en la frontera de Estados Unidos con México. E incluso algunos acusan que son inhumanos, idea que este lunes fue reafirmada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Me consterna que haya niños que deben dormir en el suelo y en instalaciones que están repletas y en pésimas condiciones de saneamiento. Una administración disfuncional, torpe e inepta, que no creía que fuera a volverse más normal. Fueron las palabras del embajador británico en Washington, Kim Darroch, que desataron la ira del presidente Donald Trump. El chiflado embajador que el Reino Unido impuso a los Estados Unidos no es alguien que nos entusiasme, es un tipo muy estúpido.
Hablé con el embajador Darroch y le expresé que lamentamos mucho su renuncia y el gabinete entero lo respalda. Ha dedicado su vida al servicio público y tenemos una enorme deuda de gratitud con él. Debido a que sus temblores se han convertido en algo ya recurrente de sus apariciones en público, Merkel aclaró la situación. Tengo que procesar esto, el proceso de salud por el que estoy pasando. Creo que así como llegó se va a ir, aunque aún parece no ser el momento, pero estoy convencida de que sigo siendo totalmente capaz de realizar mis labores. Falleció Vincent Lambert, cuyo caso desató un debate feroz en Francia sobre el derecho a morir dignamente, luego de la batalla judicial que dividió a su familia. El ex enfermero de 42 años había quedado tetrapléjico luego de un accidente de tránsito ocurrido en el año 2008 y los médicos habían apagado su soporte vital el pasado 2 de julio. El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron establecer una mesa de trabajo permanente en Barbados para resolver la crisis política en el país sin perspectivas por ahora de una nueva elección. Nicolás Maduro junto a su delegado Héctor Rodríguez calificaron la instancia como intensa, pero bien encaminada a encontrar un acuerdo. Con los 6 puntos que se acordaron con el gobierno de Noruega y las oposiciones, 3 días intensos de trabajo, una mesa permanente de paz. Así es. Y hemos, presidente, acordado, es lo que hemos sentido, nos ha transmitido la oposición, la voluntad de trabajar juntos por la paz del país. Bueno, y teníamos una breve pasada por lo que ha ocurrido en el mundo en esta semana, pero también acá en nuestro país ha ocurrido un hecho que significó la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. Quiero recordar cuál fue la frase. Esto lo dijo él en una entrevista en Radio Santa María de Coyhaique. Planteó que los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social. Y eso obviamente generó una serie de críticas y quiero plantearlo acá en el panel para conocer cuál es la opinión que tienen al respecto. Si uno cree y de verdad cree que gobernar en parte importante es comunicar, lo que hace el ministro Castillo, el subsecretario Castillo es de alguna manera transmitir una distancia y una apreciación de cierta irresponsabilidad respecto de lo que es la salud pública y de lo que finalmente uno puede ver o no ver en un consultorio. Hay un dato que es importante. Nosotros tuvimos la semana pasada aquí, de hecho sentado aquí mismo, al ministro Peñalich. Y preguntado directamente por el subsecretario Castillo, dijo que se limitó a decir de que él tenía que suplir en parte importante las funciones. Entonces yo creo que la renuncia abre un espacio para el tema de salud. Las últimas 2 semanas, con la llegada del ministro Mañalich, no solo por tema con PIN, sino por varios temas, se ha puesto arriba de la mesa una nueva posibilidad de acuerdo en el tema de ISAPRE, que ya sería bueno cuando la política busca nueva legitimidad, ser capaz de hacerse cargo de uno de los problemas más complejos. Quizá nunca se ha hablado tanto de algo como de la ley de ISAPRE y sus carencias y falencias, y nunca se ha hecho tan poco, cuando uno mira los últimos 15 años. Y por eso me llamó la atención de que, a propósito de esta frase, que uno podría decir una frase más o menos desafortunada, es una frase que al gobierno le hace mal, porque lo pone en una posición que no es la del gobierno, de tener una mirada respecto a los consultorios y todo. Entonces, yo creo que era la excusa de la frase. ¿Por las críticas que venía recibiendo antes por el caso Frey? También porque tenía una posición complicada en lo político, pero yo creo que es la frase la que gatilla. Hay muchas cosas que se le pueden perdonar a una autoridad, pero estar fuera de sintonía de lo que es un problema tan complejo y doloroso para muchos chilenos como la salud, yo creo que escapa de ese rango. Francisco Vidal. Bueno, es como un sino de este gobierno. La frase. Voy a descartar a Mauricio, que está aquí presente. Gracias, Francisco, te lo agradezco. Agradécemelo. Pero no, yo también. Tú también a mí. No te voy a hacer mención, Está bien. ¿No? Porque yo sé que usted va a encontrar que por una frase es poco. Porque usted que fue tan florido como ministro. Pero me mantuve. Lo mantuviera. Otros tiempos, diría alguien. Otros 8 tiempos. años, güey. Oye, pero fíjate que yo asocié, creo que es un descriterio brutal el de Castillo. Pero me acordé de, ¿cómo se llama el de educación? Porque habló que financiamos la educación con bingo. O Valente, que se mandó otro numerito diciéndole a un periodista que si él fuera inversionista no invertiría en Chile.
No dijo eso, pero sí. Pero parece como la idea. Lección aprendida, para los que tienen micrófono, hay que ser natural, lo más espontáneo posible, pero con mucho cuidado también, porque en lo que dice Gonzalo es clave. O sea, si una autoridad choca contra el sentido común más elemental, como es decir que vaya a hacer vida social a las 5 de la mañana que ha cagado frío, ¿estamos? Bueno, sencillamente no. Bueno, yo creo que esta es la crónica de una muerte anunciada. Este era lo que faltaba para poder hacer la renuncia del subsecretario inevitable. Porque claro, un subsecretario que no puede entrar al Congreso prácticamente es un impedimento político muy grande. Sí. O sea, que le daba más pega a Mañalich, no, de todas maneras, o sea, el gobierno tiene que poder gobernar, conversar, tener un diálogo fluido, por lo tanto, es un obstáculo importante. O sea, desde esa lógica, ¿se demoró mucho el gobierno en sacarlo del Bueno, tal vez la pregunta es cómo duró tanto, la verdad. Sí. Pero para mí es difícil ver ese asunto porque a veces tiene que ver con sensibilidad, el ministro que haya también, yo creo que la entrada de Mañalich, por supuesto, que introduce un cambio, dinamiza un montón de cosas. Por lo tanto, ¿incidió ahí el ministro Mañalich en que finalmente lo sacara? No, yo creo que el ministro Mañalich, su entrada es importante, porque claro, no existen las relaciones anteriores que había y el ministro quiere partir un poco de una mesa más limpia, de negociaciones, de personas, y para él es muy importante que esto sea así que no me extraña en realidad lo que pasó. De hecho, pone un hombre de su tontera confianza en la subsecretaría. Claro. ¿Y cuánto pesaba lo que dice Francisco Vidal, el tema del respaldo de la UDI a Luis Castillo? Mira, a ver, yo creo que ahí... Miren lo increíble eso. Y además generó un... por la UDI usted. Está bien, lo estoy tratando de interpretar con lo difícil que es interpretar a la UDI, pero bueno. Porque yo creo que el reclamo de Van Rysselberghe por segunda vez en un mes, porque la vez anterior fue porque no había ministro UDI, digamos. Además te genera la respuesta de Felipe Cas ayer, que no hay que bautear al presidente. Y yo creo que, siendo la derecha ya lleva 5 años y medio en gobierno, 4 Piñera, 1 y 1 y medio con este, aunque estuvieron 17 años con Pinochet, pero ya lo voy a restar eso, todavía no aprenden de que en un régimen presidencial no basta con decir, presidente, usted tiene toda la decisión. La crítica tiene que ser privada. ¿Cuántas veces yo recibí críticas de los partidos, de los presidentes de partidos con gobierno de Lagos y de Bachelet? Pero no era conferencia de prensa. Porque es legítimo que los partidos que son parte de una coalición... Pues, Pancho Vidal, así que nunca pidieron un cambio de gabinete por los diarios, nunca un ministro o un presidente de partido en la concertación, incluso en la nueva mayoría, no pidió la salida de un ministro, la salida de un subsecretario. ¿Un presidente de partido nunca? Sí, pues, los diputados muchas veces, pues, muchas veces. Sí, pero creo que tratar y perdón, me hago cargo de sí. Yo creo que el ministro Mañalich toma la oportunidad y lo hace correctamente para poner un hombre de su confianza. Eso lo hace, muy claro. El nuevo subsecretario Zúñiga, si no me equivoco, fue su jefe de gabinete de 4 años. Es un ingeniero comercial porque estaba vinculado al mundo de la salud. Ahora le va a hacer bien a este nuevo subsecretario porque viene de la clínica Los Andes, que acompañado tú a Cerro Navia a un consultorio para que se enchufe. ¿Y usted dónde se atiende? Yo en la Santa María. Yo creo que el señor Castillo... Bueno, este es uno de los casos que uno le llama la atención de cómo es la política actualmente. O sea, el señor Castillo había sido impugnado por un partido político que legítimamente consideraba que dentro del sistema político una persona posiblemente vinculada, que tenía algún nivel de información, que estaba vinculada al posible asesinato de un expresidente de la República de Chile, ¿ya? No debía estar en una subsecretaría. Y le piden al gobierno que por favor haga algo, y el gobierno le dice que no. Y el tipo se manda una machotada comunicacional y lo sacan. O sea, ese es el nivel de profundidad de nuestra política. No hablo del gobierno, yo creo que eso efectivamente nos ha pasado muchas veces en muchas dimensiones. Creo que aquí el mea culpa vale por todos lados porque efectivamente vivimos en un mundo donde la comunicación es tan importante que desgraciadamente incluso cosas que son súper obvias de sensibilidad básica, o sea, a ese partido le duele porque eventualmente mataron a su expresidente de la República y efectivamente es algo grave, resulta que no importó. Hecho esa alusión, yo creo que hay que decir que en todo caso la llegada de Mañalich, a mi juicio, es una llegada interesante. Mañalich es un ministro con agenda, con proyecto, con interés, con fuerza. Fue un ministro que hizo una propuesta de proyecto de reforma a la ISAPRE muy audaz en el primer mandato, que fue rechazada en el Congreso a condición de que iba a haber una propuesta después mejor y qué sé yo, que no hubo.
¿ya? Entonces, a mí me parece interesante. Fue un ministro que se enfrentó a las farmacias, que tuvo capacidad. O sea, me parece un ministro súper interesante y en ese sentido creo que vamos a ver cómo viene ahora la mano. Vamos a ver si él logra plasmar su propio proyecto. Vamos a ver si le gana el lobby. Vamos a ver si le gana el lobby, efectivamente. Sí, o sea, se descomprime en cierta medida un conflicto con la salida de Luis Castillo. Se descomprime un conflicto con la salida de Luis Castillo y hay un ministro que tiene ganas de ser ministro, que es una cosa muy rara hoy día en Chile. Sí. O sea, yo no veo ministros que están mirando para arriba a ver qué le dicen y me parece un poco... Yo creo que en la bilateral de Mañalich con el presidente... no hay macho alfa. Es más equilibrada. Sí, es más equilibrada. Sí, pero es verdad, porque hay un punto respecto a lo que le interesa más a la ciudadanía. O sea, el cambio de la incorporación de 5 enfermedades a auge fue eso hay que reconocerlo. Eso fue un cambio en la consideración, ¿ah? ¿Quién creó el auge? Está buscando mérito, está bien. Yo sé que está... El auge económico, dices tú. No, el auge económico nosotros. Pero bueno, está bien. Mira, aquí, Pancho, no tengo yo ningún problema. El auge fue la gran propuesta de seguro privado que hizo el expresidente Ricardo Lagos. Yo creo que lo celebran más a este lado de la mesa, a esta altura, el expresidente Lagos, de lo que lo celebran al otro lado. Usted es de un laguismo vacilante, ¿ah? Porque se acuerda cuando quiere... Desteñido. Pero porque a la hora... No soy un laguismo no vacilante. No, pero soy, claro. Sí. Soy 100% cada vez le gusta menos lo que hizo como ministro. 101% bacheletista. Pero matemática de nuevo, 101%. Está bueno. Lo relevante, y recojo el punto de lo que dice hablaremos de Bachelet, ¿no? Sí, pero antes de eso, bueno, en cierta medida... Para que se limpien la boquita y yo pensé que en cierta medida quiero abordar el tema con un conflicto que sigue abierto y que dice relación con la situación de los venezolanos que están en la frontera de nuestro país, tratando de ingresar a Chile, pero que en las últimas horas se ve acrecentado por lo que ocurrió con una mujer venezolana embarazada, pierde su guagua y según el servicio jesuita, ella lleva 10 días esperando la visa y que le habría sido rechazada porque su pasaporte era del 2012. ¿De qué manera también se enfrenta a esta situación cuando desde el gobierno dicen que sus estimaciones son que 300.000 venezolanos podrían llegar entre el 2019 y el 2020? Mira, yo separaría. Yo creo que la situación de los que están en la frontera hay que resolverla aquí y ahora por razones humanitarias. Lo que no significa que eso sea indefinido. Resolver aquí yo y ahora, hacer una ¿qué cosa significa? Que es políticamente incorrecta, pero me da lo mismo. Yo creo que el tema de la migración en Chile tenemos que sentarnos de nuevo, porque te lo voy a decir como concepto. El asilo contra la opresión es fundamental. Pero cuando empieza a alterar el asilo contra el empleo de los chilenos, es un tema que hay que abordar. ¿Estás con la posición del gobierno entonces? No, yo creo que cuando Villa dice que la inmigración tiene que tener un límite, tiene razón. O sea, Chile, mira, todavía nos queda margen, ¿no es cierto? Teníamos menos del 3% de la población inmigrante, estamos sobre el 6%, Europa está sobre el 10, 11%. Pero, 11, 9%. Pero mi problema es que tenemos un desempleo del 7,1%, que ha absorbido en parte la inmigración. Pero lo que me pasa a mí, no tengo ninguna base estadística, es que cada vez que voy a un lugar y me encuentro con un extranjero, lo felicito, le pregunto, pero me hago una pregunta que no se la hago a él, me la hago yo. ¿A quién está reemplazando? Y yo creo que si esto no tiene regulación, podemos tener un problema. O sea, Chile no resiste 300.000 venezolanos más en 6 meses. Pero van a llegar. No, te digo, tenemos que buscar alguna fórmula. ¿Coincide con esa mirada, Alberto? A ver, yo creo que hay un problema que es más grande y que tiene que ver con las políticas en general. Por eso yo creo que aquí la política tiene que ser de más alto alcance a nivel regional latinoamericano. Porque resulta que si tú eres capaz de mover los capitales a cualquier país sin ninguna dificultad y poner la fábrica, cambiarla de aquí para allá, y resulta que no vas a permitir que las personas vayan a buscar el trabajo a donde lo hay, es muy complejo a nivel mundial. O sea, la globalización llegó por todos lados y por tanto hay que tener claro que eso va a ocurrir. Ahora, evidentemente el descontrol es un problema y evidentemente aquí el gobierno hizo algo que muestra estos errores de no tener, más allá de la estadística, no tener conciencia de cómo funcionan los fenómenos. Cuando tú abres la puerta a la entrada de migrantes, lo que se produce después rápidamente es lo que se llama la red migratoria. Es decir, los que entraron ¿ya? Empiezan a convocar a las personas, incluso si las condiciones económicas del lugar de recepción empeoran.
O sea, ya no es suficiente con que se gane más, sino que incluso si es peor, dado que ya viven acá, dado que ya están en condiciones, dado que pueden recibir a alguien más en la casa, dado que le pueden conseguir con un amigo un contrato, empiezan a activar la red migratoria y se empiezan a venir los amigos, los primos, los tíos, en fin. Entonces, estamos hablando de que eso va a ocurrir sí o sí, por eso te digo que esto no va a parar. Y ahí el gobierno hizo un acto profundamente contradictorio. A mí me parece que toda esta acción de ir y decir, oye, ya, entonces, por razón, le abrimos completamente las puertas a los venezolanos, ahora se las cierran en la cara cuando es una situación incluso humanitaria, no se entiende. Yo realmente no entiendo cuál es la lógica. Dice en el sentido de cuando fue el viaje a Cúcuta y se habló de la ayuda humanitaria y además las medidas de darle una visa especial de responsabilidad democrática a los venezolanos y resulta que después abrir la puerta y la ventana de par en par. Y después dice no, sabes que en realidad no, porque no podemos, y lo dices en la situación más dramática, cuando tienes a gente en una frontera donde la gente se puede morir de frío y de hambre. Entonces, ¿se generaron expectativas con ese tipo de situaciones en los venezolanos? Y sobre eso es muy importante una cosa. Francisco dice, y el sentimiento humanitario que prima en todos nosotros. Para lo inmediato, ¿eh? Los que están en la frontera hay que darle de alguna manera una respuesta humanitaria, una visa humanitaria, no sé qué. Pero el problema es que la migración, tal como Alberto dice, tiene un efecto dinámico, un efecto de llamada que es muy importante, ya sea por las redes migratorias o porque la gente se entera. Eso implicaría que podemos tener en las fronteras mañana una gran cantidad de venezolanos y eso tenemos que enfrentarlo. Mira, en mayo hay un saldo migratorio, o sea, la diferencia entre entradas y salidas de venezolanos de 31.500 personas. Si lo proyectamos en un año, estamos llegando casi a 400.000 personas en un año. Eso hay que evaluarlo porque, tal como tú dices, puede a Chile absorber 400.000 venezolanos más. Es un tema importante, porque efectivamente, legalmente, habría una posibilidad de decir cualquier venezolano que venga, le damos el derecho de refugio. Hay una cláusula especial en la ley migratoria para refugiados y en el decreto que lo regula que dice que hay la posibilidad de que un decreto supremo del presidente establezca eso. ¿Es posible hacerlo? O sea, jurídicamente habría esa posibilidad. ¿Qué pasa con el país? Yo creo que es muy importante preguntarte eso porque en Europa, por lo menos, y Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, toda la situación política ha sido absolutamente transformada por el tema de la inmigración. Con otras variantes, pero igualmente es un tema sumamente sensible. Y yo creo que, Francisco, ahí coincidimos completamente, hay que sentarse a la mesa, hay que conversarlo seriamente, tenemos que apurar la nueva ley migratoria con regulaciones que permitan ser humanitarios, pero a la vez no desbordar el país, porque si no terminamos en un lío que va a golpear a los inmigrantes sobre todo. No, y un desborde. Lo que pasa es que aquí hay dos bienes súper relevantes. El asilo contra la opresión, para decirlo fácil. Y además los venezolanos, los haitianos, hacen un aporte a la economía, al consumo, a la actividad. ¿En qué minuto ese valor Así es. hay que equilibrarlo con el otro para que no se deteriore este otro? Es que ese es el punto. Que es el tema del empleo de los chilenos. Yo creo que, y la convivencia. Yo creo que en eso, y volviendo, nada que signifique retroceder en lo que se ha avanzado en poner en orden el tema migratorio. No, obviamente. Nada que signifique retroceder. Lo que se está haciendo en todos lados es el cumplimiento de la ley. Cuando uno mira los fallos, el Instituto de Derechos Humanos presentó 2 recursos de amparo. Cuando uno lee en detalle los fallos, los fallos no solamente fueron contra el Instituto de Derechos Humanos, sino que los ministros se permitieron explicar las razones. Es decirle, es muy complicado cuando se transforma en agenda política pequeña el tema migración. ¿Por qué lo digo? Camionetas, ¿no es cierto?, con logo del Instituto de Derechos Humanos, fuera de Chile, organizando, adiestrando a los migrantes respecto a qué tenían que decir para poder entrar, cómo tenían que decir, mira, usted, ¿por qué viene? No, usted no diga eso, usted diga lo que yo le estoy diciendo, usted apele a persecución política, usted apele a esto, no diga que viene a buscar una oportunidad. Y resulta que eso está contratado en el fallo. En los 2 fallos, fallo independiente en la Corte de Arica y en la Corte de Iquique. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la labor humanitaria es sin duda prioritaria. Y en eso me parece bien cuando se le da prioridad, por ejemplo, a los niños para que puedan entrar, se da prioridad. Segundo criterio, son criterios de sentido común. A la reunión de la familia, o sea, si ya entraron niños o el papá. Este caso puntual de la mujer embarazada que para su guagua. Eso es lamentable, es lamentable, pero resulta que lo que tenemos que lograr es tener una frontera donde las personas sientan que también tienen sus derechos garantizados. Si resulta que antes lo que había era que esas mismas personas entraban y resulta que una persona que entra, lo escuchaba Álvaro Belolio, que es el director de extranjería, decirle,
el tener un RUT, que a uno le dice, mira, es un acto administrativo, ¿y por qué tanta importancia el RUT? El RUT es la llave a todos los derechos y de protección del Estado en Chile. Y por lo tanto, un migrante que entra sin RUT es sujeto de todo tipo de abuso, se transforma en una víctima. Y ahí está la importancia, no es solo administrativo. Ahora, que tiene un efecto regional, sin duda. Hubo una decisión en Perú que provocó gente que estaba en Perú y que tuvo que salir hacia Chile buscando una facilidad para poder lograr quedarse. Pero, de nuevo, Perú está cerrando su frontera, vamos más arriba. Brasil la tiene cerrada desde siempre. A usted no les llama la atención de que haya 1.200.000 venezolanos en Colombia y no haya un equivalente en Brasil. Brasil tiene absolutamente cerrada su frontera a la migración. Entonces, en el caso de Chile, yo creo que lo ha hecho responsablemente. El hecho que exista, igual hablan otro idioma. El hecho que exista una visa de responsabilidad democrática reconoce algo que estamos dando por supuesto, pero que a veces vale la pena expresar. Sí, me quiero quedar en... Que tiene que ver con la situación en Venezuela. Lo que está viviendo Venezuela, esa dictadura de Maduro, y la crisis, no solo la violación de los derechos humanos, sino la crisis humanitaria, la que ha provocado la salida de 4 millones. Y la amenaza, lo que dices tú, de que otros 4 millones esperen que termine el año escolar para emprender un camino prácticamente desesperado, es salir caminando en busca de un futuro mejor. Decirle, bueno, no nos puede hacer olvidar de que no todo es administrativo, no todo es regulatorio, sino que también tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando. Tenemos que hacernos sale como grande. Al final, este tema que está impactando en Chile, hay que ir a la madre, a la Madrid, que es la solución política al caso venezolano. Yo te garantizo que muchos miles y miles de venezolanos en Chile están viviendo la emergencia en Chile, pero su aspiración es el retorno. Y cuando no hay solución política, Francisco, cuando el dictador se empeña en no tener solución política, ¿qué se hace? Bueno, lo que hicimos en Chile. Cuéntame. Una salida política democrática. Pero cuando el dictador no es como el de Chile, que pone por lo menos un plebiscito, sino que dice, no, yo no me voy. ¿Qué pasa? No, yo creo que, en experiencias comparadas, esas situaciones pueden extenderse en el tiempo, pero son ingobernables. Sobre todo si a la dictadura de Maduro tiene, entre otras cosas, por efecto del bloqueo, pero otra cosa, una situación humanitaria que le lleva a que a 4, 5, 6, 7 millones de venezolanos de un universo de 30 tengan que salir a comer a otros países, eso es insostenible en el tiempo. Sí, pero los costos de la ingobernabilidad son que en 18 meses hubo 68.000 ejecuciones sumarias. Y cada vez que un país se vuelve más ingobernable... No, perdón, 6.800 ejecuciones es la sumarias. Mismo que lo mismo dice, mira, que no importa si hay otros dictadores que estén haciendo lo mismo en otros países. Lo que estamos viendo en Venezuela, ¿qué es lo que está presionando nuestra frontera? Es ese drama. El drama de personas que están arrancando no solamente de las malas condiciones. La presión de nuestra frontera, que no queda cerca de Venezuela, la inventó el señor Sebastián Piñera, para que tengamos las cosas claras. Porque con la visa de responsabilidad democrática se entró... Porque si no, la verdad es que lo natural no es venir a Chile para los venezolanos, eso es evidente. Y en segundo lugar, yo creo que efectivamente, tú planteaste el tema de Filipinas, yo creo que... Pero Alberto, ¿tú no crees que una persona que sale de su país no va a ir al país que está creciendo más en América Latina? El que está creciendo más es Perú, pero está bien, pero no... Y Panamá. Con el mejor nivel de desarrollo. Entonces, bueno, pero a ver, cuando tú llegas a países con altos niveles de desarrollo y con altos niveles de desigualdad, sabes perfectamente que no te va a tocar en la parte bonita de la torta y te va a ser bastante difícil. Alberto, me quiero quedar en lo que mencionabas también respecto a la situación en Filipinas, porque Chile se abstuvo la... Lo que pasa es que la pregunta de todos los otros temas. La intervención de Mauricio, yo creo que el informe Bachelet acorraló más a Maduro. Sin duda. Bueno, Bachelet hizo más con el informe que Piñera en todo este tiempo, o sea, habrá que decirlo. Qué comparación más mezquina. A ver, pero... Bueno, si es así. O sea, no. Una cosa muy simple. Una cosa muy eficacia. Pancho Vidal, ojalá fuera cierto. Ojalá lo que dijiste fuera cierto. Pero resulta que en los hechos, mientras Michelle Bachelet, iba a decir, recorría las calles de Caracas, no recorrió las calles de Caracas, pero hizo su visita y preparó su informe, esa dictadura estaba asesinando y secuestrando el mismo momento. El mismo tiempo. Esa es, desde la dictadura, la reacción frente a la visita de la alta comisionada. Con ella presente, reuniéndose con las distintas autoridades, secuestrando a militares y finalmente por tortura terminan muriendo a los pocos días de que ella resuelva. El informe, bienvenido al informe porque constata una realidad. Lamentablemente, después de ese informe, esa dictadura sigue en el poder y resulta que
es uno más de los antecedentes. Así que yo pondría la posición del Grupo de Lima con Bachelet, con Piñera, ha sido una misma posición. Poner toda la presión contra Maduro para que salga del poder. Y para que salga del poder vía elecciones libres. Porque en eso no había... ¿Y por qué no lo hicieron lo mismo con Duterte entonces ahora? ¿Por qué Chile se abstuvo? Expliquemos, Alberto, eso. ¿Por qué vincula el tema de lo que está pasando en Venezuela? Porque es la misma situación. O sea, que se abstuvo Chile, se solicita una investigación, un informe de derechos humanos respecto al caso de Filipinas, donde hay efectivamente 27.000 muertos, alrededor de 6.000, la misma cifra de ejecuciones comprobadamente sumarias, donde a partir de una excusa de una guerra contra el narcotráfico le da autorización a la gente a matarse entre sí, ¿ya? Y donde hay purgas en el fondo, ese es el camino, de un presidente que devino rápidamente en dictador de manera bastante radical. Y en esa situación resulta que Chile tenía que expresar si aprobaba la idea de hacer esta investigación. Y Chile se abstiene. ¿Junto con Brasil? Junto con Brasil. ¿Y Cuba? Entonces, lo sabía esa parte. Y Chile se abstiene. Entonces tú dices, ¿cómo vas a comparar entonces cuando tú dices que este compromiso de este gobierno con los informes de Naciones Unidas en derechos humanos respecto a los temas de las dictaduras existentes, ¿cómo va a ser que ahora se abstienen? Y no hay explicación. Aparentemente la explicación sería una cosa banal, como que resulta que en la PEC podría venir Duterte, entonces no quieren que... Entonces eso habla de la ausencia de principio, en el fondo. Patricia, yo concuerdo plenamente con Alberto. Fue impresentable no haber apoyado la proposición de Islandia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de investigar algo que es uno de los mayores escándalos y brutalidades de la actualidad. O sea, cuando se da rienda suelta al poder matar a la gente sin proceso. Además, ¿viste lo que dijo Duterte sobre la eventual visita de la Comisión? Los mato. En la televisión. Si vienen los matos. Que de Islandia solo se dedican a comer hielo. Eso, es una cosa. Yo creo que el gobierno cometió un error brutal. ¿Se equivoca entonces el nuevo canciller Teodoro Rivera cuando se opta por abstenerse en esto? Para mí, sin duda, es impresentable hacer algo así. Gonzalo Miller. Sí, yo creo que en este punto a mí no veo ninguna diferencia entre Duterte y Maduro. O sea, lo que están haciendo respecto a su pueblo es someterlo, ¿no es cierto?, a lo que estamos viendo de ejecuciones sumarias sin Estado de Derecho. ¿Tienen diferencias? Sí, pero cualquier diferencia que pudieran tener, para mí no permite que Chile se abstenga de una condena. Yo creo que en cualquier lugar, y eso es importante, Chile ha hecho un proceso respecto a los derechos humanos bastante ejemplar. Y esa construcción de cultura, transversalmente, de respeto a los derechos humanos, es patrimonio de la sociedad chilena. Y por lo tanto debiera estar reflejado de mejor manera y de manera más prioritaria que cualquier instancia internacional. Porque claro, uno podría decirle, mira, internacionalmente justo el encuentro Asia-Pacífico es en Chile, el de la PEC, y resulta que esta persona puede venir y resulta que va a generar un inconveniente. Mire, cualquier inconveniente, una persona que está cometiendo ese nivel de atrocidad... instalaste una buena pregunta. Es lo mismo Pancho Vidal. ¿Pero existe ese acuerdo, tú crees, realmente? Cuando el presidente toma la decisión de no invitar a Nicolás Maduro. Yo creo que esa misma voluntad política... ¿De no qué? De no invitar a Nicolás Maduro al cambio de mando, ¿no es cierto? Se te invitaron a todos los presidentes y formalmente él era un presidente. De hecho, en esa época había mucha gente que sostenía de que no era una dictadura Venezuela, pero bueno, ya está superado eso por los hechos, lo mismo la violación de los derechos humanos. Fue una medida correcta, que a veces corre un riesgo. Y yo creo que en eso el presidente tiene una oportunidad también respecto de Filipinas. Sí, pues la pregunta es qué vamos a hacer con Duterte aquí. Le vamos a dar piscosagua, le vamos a regalar un poncho. ¿Se debería ahí plantear una crítica cuando... ¿Qué haces tú? Es una decisión importante en la soberanía del país. Así como la que tuvo Lagos con Irak. Y que mandó la cresta a George Bush por teléfono. Nosotros, insignificantes, pero con dignidad. O sea, en virtud de la Cancillería que tiene que tener a Duterte, vamos a tener un asesino profeso. Lo importante es quién invita a esta conferencia, porque hay que ver todos esos detalles. Chile es el anfitrión. Por eso te digo. Para entenderlo no es el que decide quién viene y quién no viene. Mauricio, ¿no se le debiese invitar o se debiese plantear algún reparo? Es que eso no lo decide el gobierno de Chile.
Entonces tenemos que ver cómo hay que saber bien, porque tampoco es cuestión de ser liviano en esta cuestión. Sí, pero en principio, que no viniera por mí, pucha, no te quepa duda. Lo más probable es que no venga en todo caso. Hay que decir que lo que se rumorea desde Filipinas es que... Yo creo que él no sale mucho de Filipinas. No sale mucho de Filipinas. Con ese prontuario buenas razones. Pasaba con Pinochet lo mismo. Si no... Nos quedan solo algunos minutos, pero... A Pinochet lo volvieron a la isla Fiji. Y acuérdate del viaje a Filipinas. De hecho... Siguen viviendo de Pinochet ustedes dos, está bien. Gonzalo, tú fuiste al funeral de Pinochet, así que hizo 4 años después. Cuando yo te escucho, lo voy a decir en buena, cuando tú te escuchas condenando las dictaduras y las violaciones de derechos humanos... ¿Y no lo hemos hecho aquí respecto de todas, incluido Chile? Eso es bueno. Ya, entonces, por eso digo, no hay ninguna diferencia. Pero tú fuiste al funeral de Pinochet 4 años después de que se sabía cómo era la cosa. Alberto Mayor, en eso... En la condena a las violaciones de los derechos humanos, hay una sola posición. Y por eso repercuta que está bien. Yo no tengo problemas, se siguen entreteniendo. El país está debatiendo temas que son bastante más complejos que eso. La palabra no es buena. No, es que cada vez que lo nombran se sonríen, es como recurrente. Pero está bien, si cada uno se puede entretener con lo que quiera. Pero al final la pregunta es, ¿va al debate o no? Mira, la coherencia es lo que pide la gente. Eso. Si yo digo no a la dictadura, digo no a la dictadura. Obviamente en Chile, tampoco en Venezuela, tampoco en Cuba y tampoco en China. Punto. Nos quedamos con esa reflexión de Francisco Vidal para ir a la pausa y ya volvemos con más Estado Nacional. Regresamos con esta última parte del Estado Nacional para ver qué es lo que se viene para esta semana. Francisco Vidal está aquí atento para contarnos. Hay que estar atento a la asamblea del miércoles del Colegio de Profesores, que va a definir alguna fórmula con respecto al paro. Yo creo que tenemos que estar atentos también a la situación del Tribunal Constitucional, el tema de la Corte Suprema. Y yo creo que ahí la situación, en mi opinión, es tan delicada para una institución permanente como el Ejército de Chile, que la frase del presidente Lago, esto de que las instituciones funcionen, en este caso en todo, pero en este caso tiene que ser impecable. Que la ministra investigue y acuse, su pega. Que la defensa se defienda de esas acusaciones, su pega. Seguramente esto va a llegar a instancias superiores, su pega. Porque yo creo que el impacto, lo ha reconocido el propio comandante en jefe, en la institución debe ser muy complicado. Gonzalo Miller. Yo creo que esta semana, bueno, hay congreso, hay 2 reformas que están avanzando, que son la tributaria y la de pensiones. La de pensiones avanzó bastante la semana pasada, sí. Esperar de que quede despachada, vaya al Senado. Yo creo que sí, cuando la política siempre busca legitimidad social, busca construirse. Y yo creo que aquí, a pesar de las diferencias, cuando a pesar de la diferencia hay capacidad de construcción de lo común, hay una oportunidad para la política. Si el 1 de enero, como lo dijo el presidente de la ADC, como lo han dicho varios políticos, hay un compromiso suficiente para estar pagando mejores pensiones en Chile, yo creo que vamos a dar un paso hacia eso, hacia la recuperación de la verdadera política. Alberto Mayor, ¿qué se viene para esta semana? Yo creo que lo fundamental es entender cómo termina esta historia del Colegio de Profesores desde el punto de vista de la relación con el gobierno, porque en la práctica hay 2 instituciones que quedan en una situación bien compleja, que son el Ministerio y el Colegio, en la cual la posibilidad de que ambos salgan fortalecidos se anuló en este proceso. Y en ese sentido, entonces, estamos en una situación de competencia donde existe la posibilidad del juego de suma cero, y eso es lo peor de todo. Bien. Así que la verdad es que no... Tiembla. Así es. En este momento parece. Un movimiento telúrico se produce. Es la asamblea de los profesores. Justo cuando habla Alberto Mayor. Pero va a ser interesante lo de los profesores porque finalmente yo creo que en el discurso a mí me gustaría que predominara la voz de Mario Aguilar, ¿no es cierto? Alguien que ha logrado darle continuidad. No le deje el abrazo del oso. Sí. Darle cuidado con el abrazo del oso. Tiembla en el Tribunal Constitucional también, tal vez. También. Yo creo que la migración venezolana va a seguir. La situación humanitaria hay que despejar. Porque pasan cosas dramáticas y van a seguir pasando y va a estar presente. Yo creo que semana tras semana vamos a tener distintos tipos de crisis, de problemas, situaciones muy graves ahí. No haberla resuelto rápido es un problema serio, porque si ahora se resuelve, da una señal de que es un mecanismo. Sí, no, pero atrasado y todo, yo creo que hay que resolverlo, pero el problema de no hacerlo a tiempo. Oye, y lo otro, el tema de la reforma, yo creo que se avanza bastante en pensiones.
y faltan las indicaciones del gobierno para garantizar que el 4% adicional, sabemos que no va a ir a AFP, pero el debate en la comisión, y seguramente después en la sala, va a ser que predomina en nosotros, en la oposición, abrumadoramente, que el ente administre y no licite vía terciarización a otros. O sea, que ¿tú crees que el ente va a tener la capacidad para dar la mejor rentabilidad? ¿O es una creencia? ¿Qué te basas para decir eso? El modelo noruego. Ahí funciona así. O sea, ¿Tú crees? No, pero a ver, ¿por qué un ente público no va a ser tan eficiente como, comillas, una AFP para la rentabilidad? Yo te pregunto, porque tú hiciste la afirmación. La AFP está dando menos que un arriendo de una propiedad de rentabilidad. O sea, igual el ente daría más. El aporte es muy marginal. No tengo ninguna duda de que hay muchos mecanismos. Hay una sola diferencia sustantiva. Ninguna duda. El ente estatal no va a generar las utilidades que se han llevado la AFP. Para ti ese es el problema, Francisco. Muy Para bien. mí son las pensiones de las personas. Vamos a ver entonces esta discusión, este debate que se abre la próxima semana. Y el tributario, muchas gracias por habernos acompañado, Francisco Vidal, Alberto Mayor, Mauricio y Gonzalo. Solo mencionar, por lo menos de acuerdo a lo que nos están contando acá en redes sociales, se sintió este movimiento telúrico, región de Valparaíso, también acá en Santiago. Vamos a estar más adelante ahí, por supuesto, contándoles dónde fue el epicentro, qué fue lo que pasó. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Estado Nacional. Más o menos, sube 4. Ganando la Canal 13. Gracias por habernos acompañado también a quienes nos escucharon ahí en Radio Duna. Que estén muy bien.